Él volvió después de 10 años y encontró a su madre criando a 2 hijos que nunca había visto. Lo que hizo después cambió su vida para siempre. El sol apenas comenzaba a salir sobre el pequeño pueblo cuando Mateo abrió los ojos esa mañana. Había dormido poco. Durante toda la noche estuvo dando vueltas en la cama, mirando el techo de lámina de su cuarto, pensando en lo que estaba a punto de hacer. Afuera se escuchaban los primeros gallos cantando y el ruido de un camión viejo pasando por la calle de tierra. Era un día cualquiera para el resto del pueblo, pero para él no lo era. Ese día iba a dejar su casa. Tenía apenas 18 años, una mochila vieja, un poco de ropa doblada y una idea que llevaba meses creciendo en su cabeza. Irse lejos, cruzar la frontera, trabajar en otro país y ganar el dinero que en su pueblo parecía imposible conseguir. Mateo se sentó en la cama y se pasó la mano por la cara. Su corazón latía rápido. No sabía exactamente qué iba a encontrar allá afuera, pero estaba seguro de algo. Si se quedaba ahí, su vida sería siempre la misma. En la cocina, doña Teresa ya estaba despierta. Siempre se levantaba antes que todos. Cuando Mateo salió de su cuarto, el olor a café recién hecho llenaba la casa. Su madre estaba frente a la estufa calentando tortillas. Tenía el cabello recogido y los ojos cansados, como si también hubiera dormido poco. Cuando lo vio entrar, se quedó en silencio por un momento. Los dos sabían que ese día llegaría, pero verlo con la mochila sobre el hombro hacía que todo se sintiera más real. Mateo se sentó a la mesa sin decir nada. Doña Teresa le sirvió un plato con huevos y frijoles. Luego puso una taza de café frente a él. Sus manos temblaban un poco. Durante varios minutos ninguno habló. Solo se escuchaba el sonido de la cuchara tocando el plato. Finalmente doña Teresa suspiró profundo y se sentó frente a él. Lo miró con esos ojos que lo habían visto crecer desde que era un bebé. «Hijo, todavía puedes quedarte», dijo con voz suave. Mateo negó con la cabeza. No lo hizo con enojo, sino con esa firmeza tranquila de alguien que ya tomó una decisión. «Si me quedo, todo va a seguir igual, mamá. No quiero pasar la vida tratando de juntar monedas. Quiero algo mejor para nosotros». Doña Teresa bajó la mirada. No discutió. Sabía que Mateo no hablaba por orgullo ni por capricho. Desde niño lo había visto trabajar en lo que podía, ayudar a los vecinos, cargar cajas en el mercado, limpiar patios por unas cuantas monedas. Siempre había sido responsable, pero también sabía lo peligroso que era irse sin dinero ni contactos a otro país. «¿Y si algo te pasa?», preguntó. Mateo respiró profundo. «Voy a estar bien. Mucha gente del pueblo se ha ido y han salido adelante. Yo también puedo». Las palabras sonaban seguras, pero por dentro Mateo también sentía miedo. No sabía dónde iba a dormir la primera noche ni qué trabajo encontraría. Solo sabía que tenía que intentarlo. Después de terminar el desayuno, Mateo salió de la casa para despedirse de alguien más. Caminó por la calle de tierra mientras el pueblo despertaba poco a poco. Algunas tiendas levantaban sus cortinas metálicas y los niños comenzaban a pasar rumbo a la escuela. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Sabía exactamente a dónde iba. La casa de Valeria estaba a unas cuantas cuadras. Era una casa sencilla, pintada de azul claro. Mateo se quedó un momento frente a la puerta antes de tocar. Su corazón latía tan fuerte que sentía que cualquiera podía escucharlo. Valeria abrió la puerta casi de inmediato. Parecía que lo estaba esperando. Tenía el cabello oscuro suelto y los ojos un poco rojos. Cuando lo vio, no dijo nada durante unos segundos. Solo lo miró, como si quisiera memorizar su rostro. «Así que sí te vas hoy», dijo finalmente. Mateo asintió. Valeria salió de la casa y cerró la puerta detrás de ella. Los dos caminaron unos pasos hasta quedar frente a frente en la calle tranquila. Habían crecido juntos en ese pueblo. Iban a la misma escuela desde niños. Sus primeras risas, sus primeros secretos y sus primeros sueños habían sido compartidos. Cuando cumplieron 17 años, comenzaron a verse de otra manera, y desde entonces estaban juntos. «¿Y cuánto tiempo te vas a quedar allá?», preguntó ella. Mateo dudó un segundo. «El tiempo que sea necesario para juntar dinero». Valeria cruzó los brazos, tratando de contener las emociones que se acumulaban en su pecho. ¿Meses? ¿Años? Mateo la miró directo a los ojos. «Voy a volver, te lo prometo, pero quiero regresar cuando tenga lo suficiente para hacer algo grande aquí. Una casa para mi mamá, un negocio, algo que nos cambie la vida». Valeria lo escuchó en silencio. Sabía que Mateo siempre hablaba en serio cuando hacía una promesa. Entonces ella dio un paso hacia él y lo abrazó fuerte. Tan fuerte que por un momento Mateo sintió que todo el valor que había reunido para irse
comenzaba a romperse. El abrazo duró varios segundos. Cuando se separaron, Valeria tenía lágrimas en los ojos. «No te olvides de nosotros», dijo. Mateo negó de inmediato. «Nunca». Se quedaron ahí un rato más, hablando de cosas pequeñas, como si eso pudiera detener el paso del tiempo, pero el reloj seguía avanzando. Finalmente, Mateo regresó a su casa. Doña Teresa estaba sentada en la sala, con una pequeña bolsa de tela en las manos. «Toma», dijo extendiéndola. Mateo la abrió. Dentro había algunos billetes y monedas. «No es mucho, pero te puede servir para empezar». Mateo sintió un nudo en la garganta. «No tenías que hacer esto. Eres mi hijo», respondió ella. Luego lo abrazó con fuerza. «Cuídate mucho, Mateo». Él cerró los ojos un momento. Después tomó su mochila, salió por la puerta y comenzó a caminar hacia la parada del autobús. No miró hacia atrás al principio. Sentía que si lo hacía, tal vez no tendría la fuerza para seguir. Pero cuando llegó a la esquina, se detuvo. Giró la cabeza. Ahí estaban doña Teresa y Valeria, paradas frente a la casa, mirándolo. Mateo levantó la mano. Ellas hicieron lo mismo. Luego respiró profundo y siguió caminando hacia el camino que cambiaría su vida para siempre. El autobús apareció levantando polvo en la carretera. Mateo subió con su mochila. Mientras el vehículo comenzaba a alejarse del pueblo, él miró por la ventana hasta que las casas se volvieron pequeñas y finalmente desaparecieron. En ese momento no sabía todo lo que le esperaba. No sabía los años que pasarían, ni las personas que conocería, ni las cosas que perdería. Pero lo que sí sabía era que acababa de dar el primer paso hacia una vida completamente distinta, y que esa decisión cambiaría el destino de muchas personas más, incluso de algunas que todavía no habían nacido. El viaje fue mucho más largo de lo que Mateo imaginaba. El autobús avanzó durante horas por carreteras que él nunca había visto. A través de la ventana observaba paisajes que poco a poco cambiaban. Primero quedaron atrás los campos secos de su pueblo. Luego aparecieron ciudades más grandes, carreteras llenas de autos y estaciones donde subía y bajaba gente desconocida. Mateo mantenía su mochila abrazada contra el pecho, como si fuera lo único seguro que tenía en ese momento. Dentro llevaba 3 cambios de ropa, una foto de su madre, otra de Valeria y el dinero que doña Teresa le había dado. No era mucho, pero era todo lo que tenía para comenzar su nueva vida. Durante el viaje casi no habló con nadie. Algunos pasajeros conversaban entre ellos, otros dormían apoyados contra la ventana. Mateo solo miraba hacia afuera y pensaba en lo que había dejado atrás. Por momentos sentía emoción, como si estuviera avanzando hacia algo grande, pero en otros momentos una sensación de miedo le recorría el cuerpo. Era la primera vez que estaba tan lejos de casa. Después de muchas horas, el autobús llegó a una ciudad cercana a la frontera. Mateo bajó con la mochila al hombro. El lugar estaba lleno de gente. Algunos caminaban rápido, otros hablaban por teléfono, algunos cargaban maletas grandes. Todo era ruido y movimiento. Para Mateo aquello se sentía abrumador. Caminó varias cuadras sin saber exactamente a dónde ir. Solo sabía que tenía que cruzar al otro lado y encontrar trabajo. Había escuchado historias de otros jóvenes del pueblo que lo habían logrado. Algunos mandaban dinero a sus familias. Otros incluso regresaban con camionetas nuevas. Esas historias eran las que lo habían empujado a tomar la decisión de irse. Esa primera noche no fue como él la imaginó. Mateo encontró un pequeño cuarto barato en una casa donde rentaban camas por noche. El lugar estaba viejo, con paredes manchadas, y un ventilador que hacía un ruido constante. Había otras 4 camas en el mismo cuarto, ocupadas por hombres que también habían llegado con la misma idea que él. Algunos hablaban en voz baja, otros parecían demasiado cansados para conversar. Mateo se acostó mirando el techo. El calor era fuerte y el ventilador apenas movía el aire. Pensó en su casa, en la cocina donde su madre siempre preparaba café por las mañanas, en la risa de Valeria cuando caminaban por la plaza del pueblo. Cerró los ojos intentando dormir, pero el sueño tardó en llegar. Al día siguiente salió temprano a buscar trabajo. Caminó por varias calles preguntando en talleres, tiendas y restaurantes. Muchas veces la respuesta era la misma: no estamos contratando. Otras veces ni siquiera le abrían la puerta. Aún así, Mateo seguía caminando. El sol caía fuerte sobre las calles y el cansancio comenzaba a sentirse en sus piernas. A media tarde encontró un pequeño restaurante cerca de una estación de autobuses. El olor a comida salía hasta la calle. Mateo se acercó y preguntó si necesitaban ayuda. El dueño era un hombre de unos 50 años llamado Don Julián. Tenía el rostro serio y las manos llenas de manchas de grasa por tantos años trabajando en la cocina.
¿Sabes lavar platos?, preguntó. Mateo respondió sin dudar. Sí, señor. La verdad era que nunca había trabajado en un restaurante, pero sabía que podía aprender rápido. Don Julián lo miró unos segundos, y luego señaló hacia la cocina. Empieza hoy, pero te aviso que aquí se trabaja duro. Mateo aceptó de inmediato. Ese día, terminó con las manos arrugadas por el agua caliente y el jabón. Durante horas estuvo frente al fregadero lavando platos, ollas y utensilios sin parar. El ruido de la cocina era constante. Cucharas golpeando metal, órdenes gritadas, aceite chisporroteando en las sartenes. El trabajo era pesado, pero al final del turno, don Julián le dio un pequeño pago y le permitió comer algo de lo que había sobrado. Para Mateo, aquello fue suficiente para seguir adelante. Los días comenzaron a convertirse en una rutina. Despertar temprano, caminar hasta el restaurante, lavar platos durante horas, regresar al cuarto barato donde dormía. El dinero apenas alcanzaba para pagar la cama y la comida más sencilla. A veces, por las noches, Mateo sacaba las fotos de su mochila. Miraba primero la de su madre, luego la de Valeria. Pasaba los dedos por la imagen, como si eso pudiera acercarlo un poco a ellas. Pensaba en llamar por teléfono, pero siempre lo dejaba para después. Quería tener algo bueno que contarles. No quería decirles que estaba cansado o que el dinero apenas alcanzaba. Con el paso de las semanas, Mateo comenzó a aprender más cosas en el restaurante. Observaba con atención cómo los cocineros preparaban los platillos, cómo cortaban los ingredientes, cómo organizaban los pedidos, cómo movían las sartenes con rapidez. Un día uno de los cocineros faltó al trabajo y don Julián necesitaba ayuda urgente. «Mateo, ven para acá», dijo desde la cocina. Mateo dejó el fregadero y se acercó. «¿Sabes picar cebolla?». Mateo tomó el cuchillo. «Puedo intentarlo». Don Julián lo observó mientras comenzaba a cortar. Sus movimientos eran torpes al principio, pero tenía cuidado y trataba de hacerlo bien. Ese día Mateo no solo lavó platos, también ayudó a preparar algunos ingredientes. Para él fue un pequeño avance, aunque parecía algo simple. Con el tiempo comenzó a entender cómo funcionaba todo dentro de la cocina. Aprendió a moverse rápido, a escuchar las órdenes y a no perder el ritmo. Sin embargo, la vida fuera del restaurante seguía siendo difícil. A veces el dinero no alcanzaba y tenía que saltarse alguna comida. Otras veces el cansancio era tan fuerte que apenas podía mantenerse de pie. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la promesa que había hecho: volver cuando tuviera lo suficiente. Una noche, después de cerrar el restaurante, Mateo se sentó en una caja de madera detrás del local. El cielo estaba oscuro y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Sacó nuevamente las fotos de su mochila. Miró primero a su madre, luego a Valeria. Respiró profundo. «Todavía no tengo nada que ofrecerles», dijo en voz baja. Guardó las fotos otra vez y se puso de pie. Sabía que el camino apenas comenzaba. Y también sabía que los años que venían pondrían a prueba cada parte de su fuerza y su paciencia. Mientras Mateo comenzaba su nueva vida lejos del pueblo, en la pequeña casa azul donde vivía Valeria, las cosas empezaban a cambiar de una manera que nadie había imaginado. Los primeros días después de la partida de Mateo fueron silenciosos. Valeria caminaba por la casa como si algo faltara en cada habitación. A veces se sentaba frente a la ventana que daba a la calle y miraba hacia afuera, recordando el momento en que lo vio alejarse con la mochila al hombro. En su mente repetía una y otra vez las palabras que él le había dicho. «Voy a volver». Era una frase simple, pero para ella tenía un peso enorme. Era la única cosa que la mantenía tranquila cuando el miedo comenzaba a aparecer. La vida en el pueblo seguía como siempre. Las mismas tiendas, las mismas calles de tierra, las mismas conversaciones en la plaza, pero para Valeria todo se sentía distinto. Mateo siempre había estado presente en su rutina. Caminaban juntos después de la escuela, se encontraban en la plaza por las tardes, hablaban de los planes que tenían para el futuro. Ahora esos momentos se habían quedado vacíos. Pasaron algunas semanas y Valeria comenzó a sentirse extraña. Al principio pensó que era por la tristeza o por el cansancio. Algunas mañanas despertaba con náuseas y el estómago revuelto. No le dio mucha importancia. Creyó que era algo pasajero. Pero los días siguieron pasando y las molestias continuaron. Una tarde, mientras ayudaba a su madre en la cocina, tuvo que salir corriendo hacia el patio porque sintió que iba a vomitar. Su madre, Rosa, salió detrás de ella con el ceño fruncido. «¿Qué te pasa?», preguntó. Valeria se limpió la boca con el dorso de la mano y negó con la cabeza. «Nada. Creo que comí algo que me cayó mal». Rosa no respondió de inmediato.
La observó con atención. Había algo en su mirada que parecía sospecha. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Valeria comenzó a notar que su cuerpo estaba cambiando. Una tarde, sola en su cuarto, empezó a hacer cuentas en su cabeza. Los meses, las semanas, los días desde la última vez que había estado con Mateo antes de que él se fuera. Cuando terminó de contar, el aire pareció desaparecer del cuarto. Se quedó sentada en la cama, mirando la pared. «No puede ser», murmuró, pero en el fondo sabía que sí podía ser. Durante 2 días guardó el secreto para ella sola. Caminaba por la casa tratando de comportarse como siempre, pero su mente no dejaba de pensar en lo mismo. Finalmente decidió ir a la pequeña clínica del pueblo. Era un lugar sencillo, con paredes blancas y pocas habitaciones. La enfermera que la atendió era una mujer mayor llamada Carmen, conocida por casi todos en el pueblo. Después de hacerle algunas preguntas y una revisión rápida, Carmen la miró con una expresión seria pero tranquila. «Valeria, estás embarazada». Las palabras quedaron flotando en el aire. Valeria sintió que el corazón le golpeaba fuerte en el pecho. Sus manos comenzaron a temblar. «¿Estás segura?», preguntó. Carmen asintió. «Sí». Valeria salió de la clínica caminando lentamente. El sol estaba alto, pero ella apenas lo notaba. Su mente estaba llena de pensamientos que se mezclaban entre sí. Mateo no sabía nada. Mateo estaba lejos. Mateo no iba a regresar pronto. Cuando llegó a su casa, su madre estaba sentada en la sala cosiendo unas prendas. Rosa levantó la vista. «¿Dónde estabas?». Valeria respiró profundo. Sabía que no podía ocultarlo por mucho tiempo. «Fui a la clínica». Su madre frunció el ceño. «¿Para qué?». Valeria tardó unos segundos en responder. «Porque me sentía mal». Rosa dejó la costura sobre la mesa. «¿Y qué te dijeron?». El silencio que siguió pareció eterno. «Estoy embarazada». La expresión de Rosa cambió de inmediato. Su rostro se endureció como si una pared invisible hubiera aparecido frente a ella. «¿Qué dijiste?». Valeria repitió las palabras, esta vez con más dificultad. «Estoy embarazada». Durante unos segundos nadie habló. Luego la reacción llegó como una tormenta. «¿De quién es ese bebé?», preguntó Rosa con voz dura. Valeria no tuvo que pensar la respuesta. «De Mateo». El nombre provocó aún más enojo. «¿Del muchacho que se fue del pueblo y te dejó aquí?». Valeria bajó la mirada. Él no sabía. Rosa se levantó de la silla. «Claro que no sabía. Porque se fue. Porque te dejó aquí sola». La discusión se volvió cada vez más fuerte. Las palabras comenzaron a salir con rabia, llenas de reproches. Rosa hablaba de vergüenza, de problemas, de lo que diría la gente del pueblo. Valeria intentaba defender a Mateo, pero cada intento solo parecía aumentar el enojo de su madre. Finalmente Rosa señaló la puerta de la casa. «Aquí no te vas a quedar con ese problema». Valeria sintió que el mundo se movía bajo sus pies. «¿A dónde voy a ir? Eso ya no es asunto mío». Las palabras fueron como un golpe. Valeria salió de la casa con una pequeña bolsa de ropa y los ojos llenos de lágrimas. El sol comenzaba a bajar y las calles del pueblo estaban tranquilas. No tenía a dónde ir. Caminó sin rumbo durante varios minutos. Cada paso se sentía pesado. Su mente estaba llena de miedo. Hasta que recordó algo. La casa de doña Teresa, la madre de Mateo. Valeria dudó un momento antes de llegar. No sabía cómo reaccionaría. Tal vez también la rechazaría, pero no tenía otra opción. Tocó la puerta con las manos temblando. Después de unos segundos, la puerta se abrió. Doña Teresa apareció con expresión sorprendida. «Valeria, ¿qué pasó?». En cuanto escuchó esas palabras, las lágrimas comenzaron a caer. Doña Teresa la hizo pasar de inmediato. «Siéntate, hija. Cuéntame». Valeria tardó varios minutos en poder hablar con calma. Finalmente le contó todo. El embarazo, la reacción de sus padres, la expulsión de la casa. Doña Teresa escuchó en silencio. Cuando Valeria terminó, la mujer respiró profundo. Luego dijo algo que Valeria nunca olvidaría. «Esta también es tu casa». Valeria levantó la mirada. «Pero no estás sola», continuó doña Teresa. «Ese bebé también es parte de mi familia». Las palabras llenaron el cuarto con una calma que Valeria no había sentido en días. Esa noche, Valeria se quedó en la casa de doña Teresa. Mientras afuera el pueblo seguía con su rutina de siempre, dentro de esa pequeña casa comenzaba una historia que nadie imaginaba. Una historia que crecería con el paso de los años, y que algún día cambiaría la vida de Mateo, de una manera que él todavía no podía imaginar. La casa de doña Teresa nunca había sido grande, pero desde el día en que Valeria llegó, se sintió aún más pequeña. No porque faltara espacio, sino porque la vida dentro de esas paredes cambió por completo.
Hasta entonces doña Teresa había vivido sola desde que Mateo se fue. Las mañanas eran tranquilas, las tardes silenciosas y las noches largas. Pero ahora había otra persona caminando por la casa, otra respiración en el cuarto de al lado, otra preocupación compartida. Los primeros días fueron extraños para ambas. Valeria se sentía avergonzada. Trataba de ayudar en todo lo que podía. Barría el patio, lavaba los platos, cocinaba cuando doña Teresa regresaba cansada de hacer algunos trabajos para los vecinos, pero aún así, muchas veces se quedaba callada, pensando en todo lo que había pasado. Doña Teresa, por su parte, no hablaba demasiado del tema. No preguntaba por Mateo ni hacía comentarios sobre la situación. Simplemente seguía con su rutina y trataba a Valeria como si siempre hubiera sido parte de la casa. Una tarde, mientras estaban sentadas en el patio limpiando frijoles, doña Teresa rompió el silencio. ¿Ya sabes cuántos meses tienes? Valeria levantó la mirada. Casi 3. Doña Teresa asintió lentamente. Todavía falta mucho, entonces. Valeria bajó la vista hacia su vientre, que aún no mostraba cambios visibles. Sí, falta mucho. Pero el tiempo comenzó a pasar más rápido de lo que parecía. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco el cuerpo de Valeria empezó a cambiar. Su vientre crecía, su forma de caminar se volvía más lenta, y el cansancio aparecía con facilidad. Doña Teresa se volvió más protectora con cada día que pasaba. «No cargues eso. Yo lo hago», decía cuando Valeria intentaba mover algo pesado. «Siéntate un rato. Descansa». Aunque Valeria a veces insistía en ayudar, doña Teresa siempre encontraba la forma de evitar que se esforzara demasiado. La noticia del embarazo no tardó en correr por el pueblo. En lugares pequeños, las historias viajan rápido. Algunas personas miraban con curiosidad cuando Valeria pasaba por la calle. Otras murmuraban entre ellas, pero Valeria dejó de prestar atención a esas miradas con el tiempo. Había algo más importante creciendo dentro de ella. Un día, durante una revisión en la pequeña clínica del pueblo, la enfermera Carmen frunció el ceño mientras observaba los resultados. Valeria estaba acostada en la camilla, mientras doña Teresa esperaba sentada en una silla cercana. Carmen volvió a mirar los papeles y luego levantó la vista. «Creo que hay algo que deben saber». Valeria se puso nerviosa. «¿Algo malo?» Carmen negó con la cabeza y sonrió un poco. «No es malo, solo es una sorpresa». Valeria y doña Teresa se miraron entre sí. «¿Qué pasa?», preguntó doña Teresa. Carmen habló con calma. «No viene un bebé». Valeria frunció el ceño. «Entonces, vienen 2». El silencio llenó la habitación. «¿2?», repitió Valeria. «Gemelos». Valeria abrió los ojos con sorpresa. Doña Teresa también se quedó inmóvil durante un momento. «¿Estás segura?», preguntó doña Teresa. Carmen asintió, completamente segura. Durante varios segundos ninguna de las dos supo qué decir. La noticia era inesperada. Valeria llevó una mano a su vientre. 2 bebés. La idea era difícil de imaginar. Al salir de la clínica caminaron despacio por la calle del pueblo. Doña Teresa finalmente habló. «Bueno, parece que la casa va a tener el doble de ruido». Valeria soltó una pequeña risa nerviosa. «Y el doble de pañales». A pesar de la preocupación que naturalmente apareció, también había una sensación nueva, una mezcla de miedo y emoción. Los meses siguientes fueron aún más exigentes. El embarazo avanzaba, y el peso se hacía cada vez más difícil de llevar. Algunas noches Valeria tenía problemas para dormir. Otras veces sentía dolores que la obligaban a sentarse y respirar con calma. Doña Teresa siempre estaba cerca. Poco a poco comenzaron a preparar lo poco que podían para la llegada de los bebés. Una vecina les regaló una pequeña cuna vieja que había guardado durante años. Otra mujer del pueblo les dio algunas mantas que ya no usaba. Valeria pasaba las tardes doblando esa ropa pequeña, mirando cada prenda con una mezcla de ternura y nervios. A veces se preguntaba cómo sería Mateo cuando supiera la verdad, si algún día regresaba. El día del nacimiento llegó en una madrugada tranquila. El cielo todavía estaba oscuro, cuando Valeria sintió el primer dolor fuerte. Doña Teresa despertó al escuchar el movimiento en el cuarto. «¿Qué pasa? Creo que... ya vienen». Doña Teresa no perdió tiempo. Ayudó a Valeria a levantarse y la llevó rápidamente hacia la clínica del pueblo. El camino parecía más largo de lo normal. Cada contracción hacía que Valeria apretara los dientes y cerrara los ojos. Cuando finalmente llegaron, Carmen ya estaba preparando todo. El parto fue largo y agotador. Las horas pasaban lentamente mientras Valeria reunía toda su fuerza. Doña Teresa esperaba fuera de la habitación caminando de un lado a otro, con las manos juntas y el rostro lleno de preocupación. Finalmente,
Después de lo que pareció una eternidad, se escuchó el primer llanto. Luego, unos minutos después, otro. 2 llantos pequeños llenaron la habitación. Carmen salió con una sonrisa cansada. Son 2 niños. Doña Teresa sintió que el pecho se le llenaba de algo difícil de explicar. Cuando finalmente le permitieron entrar, vio a Valeria recostada en la cama, agotada, pero con una expresión tranquila. A su lado había 2 pequeños envueltos en mantas. Eran idénticos. La misma nariz pequeña, la misma forma de los ojos. Doña Teresa se acercó lentamente. ¿Ya pensaron en nombres?, preguntó. Valeria miró a los bebés durante unos segundos. Diego y Daniel. Doña Teresa tomó a uno de los bebés con cuidado. El pequeño abrió los ojos por un momento. En ese instante algo llamó su atención. La forma del rostro, la expresión. Había algo muy familiar en ese pequeño rostro. Algo que le recordó de inmediato a alguien, a Mateo. Pero Mateo estaba lejos, muy lejos, sin saber que en ese pequeño pueblo acababan de nacer 2 niños que algún día cambiarían su vida para siempre. Los primeros meses con los bebés cambiaron por completo la vida dentro de la casa de Doña Teresa. Antes todo era tranquilo, pero ahora cada día estaba lleno de movimiento. Diego y Daniel lloraban a distintas horas de la madrugada. Se despertaban con hambre. Necesitaban que los cargaran, que los cambiaran, que alguien los calmara cuando el sueño no llegaba. Para Valeria, los días comenzaron a mezclarse entre cansancio y ternura. A veces sentía que apenas cerraba los ojos cuando uno de los 2 volvía a llorar. Sin embargo, cada vez que miraba sus pequeños rostros, todo parecía tener sentido. Los 2 bebés eran muy parecidos desde el primer día. Tenían la misma nariz, el mismo color de piel, el mismo pequeño gesto cuando dormían. Doña Teresa solía decir que parecían 2 gotas de agua. Muchas veces se quedaba observándolos en silencio, como si estuviera tratando de encontrar algo más en sus caras, y casi siempre lo encontraba. Había algo en la forma de sus ojos que le recordaba a Mateo cuando era bebé. La casa se llenó de pequeños sonidos nuevos. El movimiento de la cuna, las risas suaves de los bebés cuando comenzaban a descubrir el mundo, el sonido de los juguetes simples que algunos vecinos les habían regalado. Aunque el dinero era escaso, nunca faltó cariño dentro de esa casa. Doña Teresa seguía trabajando para algunos vecinos. A veces limpiaba casas, otras veces ayudaba a cocinar en pequeñas reuniones del pueblo. No ganaba mucho, pero siempre regresaba con algo para la comida del día. Valeria también hacía lo que podía. Cuando los bebés dormían, cosía ropa para algunas mujeres del barrio. Era un trabajo lento, pero cada moneda ayudaba. Los meses siguieron pasando. Diego y Daniel crecían sanos, fuertes y curiosos. Cuando comenzaron a gatear, la casa se volvió un lugar lleno de aventuras. Se movían por el piso persiguiéndose el uno al otro, riendo cuando chocaban con algún mueble o cuando Doña Teresa hacía caras graciosas para hacerlos reír. A pesar de las dificultades, había momentos de felicidad muy claros. Pero había algo que siempre estaba presente en el fondo de todo: el silencio de Mateo. Al principio, Valeria esperaba noticias cada semana. Cada vez que escuchaba el sonido del teléfono de la tienda del pueblo, su corazón se aceleraba. Pensaba que tal vez era él llamando. A veces caminaba hasta allí solo para preguntar si alguien había dejado algún mensaje, pero casi siempre la respuesta era la misma: nadie ha llamado. Doña Teresa también esperaba. Aunque no lo decía en voz alta, cada noche miraba el pequeño teléfono que estaba sobre la mesa de la cocina. A veces lo levantaba para revisar si funcionaba bien, como si temiera que cuando Mateo llamara la línea no estuviera conectada. Pero los días se volvieron semanas, las semanas se volvieron meses, y el teléfono nunca sonó. Cuando Diego y Daniel cumplieron 1 año, Valeria preparó algo pequeño para celebrarlo. No había dinero para una fiesta grande, pero algunas vecinas llevaron pan dulce y refrescos. Los niños comenzaron a caminar torpemente ese mismo mes. Sus primeros pasos llenaron la casa de risas. Durante la celebración, una de las vecinas miró a los pequeños y dijo algo que dejó un momento de silencio. Se parecen mucho a su papá. Valeria sonrió, pero no respondió. Solo miró a los niños jugando en el piso. El segundo año pasó un poco más rápido. Diego era el más inquieto. Siempre estaba intentando subir a los muebles o correr por el patio. Daniel era más tranquilo, pero igual de curioso. Los 2 hablaban con palabras cortas y a veces confundían los nombres de las cosas, lo que hacía que Doña Teresa soltara carcajadas. Pero tarde o temprano llegó el momento en que hicieron una pregunta que Valeria sabía que algún día iba a llegar. Una tarde, mientras jugaban en el patio con una pelota vieja, Diego levantó la cabeza y preguntó: «Mamá, ¿dónde está nuestro papá?».
Valeria se quedó inmóvil por un momento. Los dos niños la miraban esperando una respuesta. Ella respiró profundo. «¿Está trabajando lejos?» «¿Muy lejos?», preguntó Daniel. «Sí, muy lejos». Diego volvió a lanzar la pelota. «¿Va a regresar?». Valeria sintió un nudo en el pecho. Sí, algún día. No sabía si esas palabras eran una promesa o simplemente una forma de protegerlos. Los años siguieron pasando. Los gemelos comenzaron a ir a la pequeña escuela del pueblo. Los maestros pronto notaron que eran inseparables. Siempre estaban juntos, ayudándose uno al otro, riendo en los recreos. Pero también notaron algo más, el parecido con Mateo. Algunos vecinos lo comentaban en voz baja. «Son iguales a él. Es como si lo estuvieras viendo de niño otra vez». Doña Teresa escuchaba esos comentarios con una mezcla de orgullo y tristeza. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos, Valeria y Doña Teresa se sentaron en la cocina. El silencio de la casa era profundo. Doña Teresa habló primero. 10 años pasan rápido. Valeria levantó la mirada. «¿Usted cree que va a regresar?». Doña Teresa tardó unos segundos en responder. «Mi hijo siempre cumple lo que promete». Valeria miró hacia la puerta que daba al patio oscuro. «Yo también quiero creer eso». Pero en el fondo de su corazón comenzaba a crecer una duda que se hacía más fuerte con cada año de silencio. Mientras tanto, en otro país, muy lejos de ese pequeño pueblo, Mateo seguía trabajando sin imaginar que 2 niños de 10 años corrían por el patio de su antigua casa. 2 niños que llevaban su misma sonrisa. 2 niños que algún día lo mirarían a los ojos, sin saber que estaban frente a su padre. Los años lejos del pueblo habían cambiado muchas cosas en la vida de Mateo. Cuando llegó por primera vez a aquella ciudad desconocida, apenas tenía dinero para pagar una cama en un cuarto compartido. Pasaba largas horas lavando platos en el restaurante de don Julián, con las manos rojas por el agua caliente y el jabón, pero con el paso del tiempo comenzó a aprender cada rincón de esa cocina. Ya no solo lavaba platos, también ayudaba a preparar ingredientes, movía sartenes, cortaba verduras y aprendía a organizar pedidos cuando el restaurante se llenaba de clientes. Don Julián, que al principio apenas le prestaba atención, comenzó a observarlo con otros ojos. Una tarde, después de un turno largo, don Julián lo llamó mientras cerraban el restaurante. El lugar estaba casi vacío. Solo quedaba el olor a comida que todavía flotaba en el aire. «Mateo, ven un momento». Mateo se acercó limpiándose las manos con un trapo. «Dígame, don Julián». El hombre cruzó los brazos. «Cuando llegaste no sabías hacer nada en la cocina». Mateo sonrió un poco. «Eso es verdad. Pero ahora te mueves como si siempre hubieras trabajado aquí». Mateo no respondió. Solo escuchó. Don Julián señaló las estufas. «Si sigues trabajando así, pronto vas a estar cocinando todo el menú tú solo». Mateo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. Desde ese día su trabajo cambió un poco. Comenzó a pasar más tiempo frente a la estufa y menos frente al fregadero. Aprendía rápido. Observaba cada detalle. Cómo controlar el fuego, cómo combinar los sabores, cómo preparar un platillo de forma rápida sin perder calidad. A veces el restaurante se llenaba tanto que parecía imposible atender a todos los clientes. En esos momentos Mateo se movía con rapidez entre las sartenes y las mesas de preparación. El sudor le corría por la frente, pero no se detenía. Los clientes empezaron a notar algo. La comida estaba cada vez mejor. Don Julián también lo sabía. Un día, después de cerrar el restaurante, se sentaron a revisar cuentas. «Mateo», dijo el hombre mientras anotaba números en una libreta. «Sí, voy a subirte el sueldo». Mateo levantó la mirada con sorpresa. «¿En serio? Te lo ganaste». No era una gran cantidad de dinero, pero para Mateo significaba mucho. Por primera vez desde que había llegado a ese país, sintió que estaba avanzando. Con ese pequeño aumento, pudo dejar el cuarto compartido donde dormía con otros hombres. Rentó un pequeño estudio cerca del restaurante. El lugar era sencillo. Tenía una cama, una mesa pequeña y una ventana que daba a la calle, pero para él era suficiente. La primera noche que durmió allí, se acostó mirando el techo en silencio. No había ruido de otras personas, no había ronquidos, ni conversaciones en la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo un espacio propio. Sin embargo, con ese nuevo comienzo también llegó algo más. El tiempo empezó a pasar más rápido. Mateo trabajaba casi todos los días. A veces el restaurante abría desde temprano en la mañana y cerraba cerca de la medianoche. Cuando regresaba a su pequeño departamento, estaba tan cansado que apenas tenía energía para comer algo y acostarse. Las semanas se convirtieron en meses.
los meses en años. El dinero comenzó a acumularse poco a poco. Mateo era cuidadoso. No gastaba en cosas innecesarias. Guardaba casi todo lo que ganaba. Su objetivo seguía siendo el mismo: regresar al pueblo con algo importante. Pero con el paso del tiempo, comenzó a ocurrir algo que él no había planeado: la distancia. Al principio pensaba llamar a su madre cada semana, luego cada mes, pero siempre había algo que lo detenía: un turno largo en el restaurante, el cansancio, la idea de que todavía no tenía suficientes logros que contar. Quería llamar cuando pudiera decir algo grande, algo que hiciera sentir orgullosa a su madre, algo que hiciera feliz a Valeria. Así que el teléfono seguía en silencio. Una noche, mientras organizaba algunos papeles en su pequeño departamento, Mateo encontró las 2 fotos que había guardado desde el día que salió del pueblo. La primera era de doña Teresa, la segunda de Valeria. Se sentó en la cama mirando las imágenes. «Han pasado varios años», dijo en voz baja. Pasó los dedos por la foto de su madre. «Espero que estés bien». Luego miró la foto de Valeria. «Tal vez ya estás enojada conmigo». Guardó las fotos nuevamente. Sabía que el tiempo estaba corriendo, pero también sentía que todavía no era suficiente. Mientras tanto, el restaurante de don Julián seguía creciendo. Cada vez llegaban más clientes. La fama del lugar comenzó a extenderse por la ciudad. Muchos decían que la comida tenía algo especial. Ese algo especial era Mateo. Un día apareció un hombre bien vestido en el restaurante. No parecía un cliente común. Observaba todo con atención mientras comía. Después de terminar su plato, llamó a don Julián. «¿Quién cocina aquí?». Don Julián señaló hacia la cocina. «Ese muchacho». El hombre miró a Mateo a través de la ventana de vidrio que separaba la cocina del comedor. «Interesante», dijo. Aquella visita parecía algo pequeño en ese momento, pero en realidad sería el comienzo de una nueva etapa. Una etapa que cambiaría el rumbo de la vida de Mateo, de una forma que él todavía no podía imaginar. Muy lejos de ahí, en un pequeño pueblo, 2 niños corrían por un patio de tierra mientras doña Teresa los observaba desde la puerta de la casa. Los gemelos reían sin parar, y aunque Mateo aún no lo sabía, cada uno de esos años de trabajo lo estaba acercando lentamente al momento en que descubriría la verdad que cambiaría su vida para siempre. Aquella tarde en el restaurante parecía una más entre muchas. El lugar estaba lleno de clientes hablando, riendo y esperando sus platos. Mateo se movía rápido en la cocina, como siempre. Una sartén chisporroteaba sobre el fuego mientras él giraba un trozo de carne con precisión. El calor era fuerte y el ruido constante, pero él ya estaba acostumbrado. Habían pasado varios años desde que empezó a trabajar allí y ahora era uno de los cocineros más importantes del restaurante. Lo que Mateo no sabía era que esa tarde alguien lo estaba observando con mucha atención. En una mesa cerca de la ventana estaba sentado un hombre de traje oscuro. Tenía alrededor de 40 años, cabello perfectamente peinado y una mirada fría que parecía analizar cada detalle del lugar. Había llegado solo y había pedido varios platos del menú. Ese hombre se llamaba Rodrigo Salgado. Rodrigo no hablaba mucho mientras comía, solo probaba cada platillo con calma, como si estuviera evaluando algo más que el sabor. Cuando terminó, levantó la mano para llamar a don Julián. Don Julián se acercó limpiándose las manos en un delantal. ¿Todo bien con la comida? Rodrigo dejó el tenedor sobre el plato. Muy bien. Don Julián sonrió con orgullo. Me alegra escuchar eso. Rodrigo miró hacia la cocina, donde Mateo seguía trabajando sin notar que lo observaban. Quiero saber quién está cocinando. Don Julián siguió la mirada. Ese muchacho de ahí. Se llama Mateo. Rodrigo permaneció en silencio unos segundos mientras seguía observando. Luego preguntó algo que llamó la atención de don Julián. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Unos cuantos años. Rodrigo asintió lentamente. Se nota. Pagó la cuenta sin decir nada más y salió del restaurante. Pero la historia no terminó ahí. 2 días después volvió. Esta vez el restaurante estaba menos lleno. Rodrigo se sentó en la misma mesa cerca de la ventana, pidió comida nuevamente y volvió a observar el movimiento de la cocina. Cuando terminó de comer, pidió hablar con Mateo. Don Julián entró a la cocina. Mateo, hay un cliente que quiere hablar contigo. Mateo levantó la mirada sorprendido. ¿Conmigo? Sí. Mateo se limpió las manos y salió al comedor. Rodrigo lo observó con calma mientras se acercaba. ¿Usted quería hablar conmigo?, preguntó Mateo. Rodrigo hizo un gesto hacia la silla frente a él. Siéntate un momento. Mateo dudó un segundo, pero finalmente se sentó. Rodrigo habló con voz tranquila. La comida que preparaste es muy buena. Mateo se encogió un poco de hombros. Gracias.
¿Dónde aprendiste a cocinar así? Aquí mismo. Rodrigo levantó ligeramente las cejas. Interesante. Mateo no entendía exactamente a dónde iba esa conversación. Rodrigo cruzó las manos sobre la mesa. Soy dueño de varios restaurantes en la ciudad. Mateo lo miró con atención. He probado comida en muchos lugares, continuó Rodrigo, pero pocas veces encuentro a alguien con tanto talento natural. Mateo no estaba acostumbrado a escuchar ese tipo de comentarios. Solo trato de hacer bien mi trabajo. Rodrigo sonrió ligeramente. Eso es precisamente lo que me interesa. Mateo frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Rodrigo se inclinó un poco hacia adelante. Quiero que trabajes para mí. Las palabras quedaron flotando en el aire. Mateo tardó un momento en reaccionar. Trabajo aquí con don Julián. Rodrigo asintió. Lo sé. Entonces, ¿por qué quiere que me vaya? Porque yo puedo ofrecerte algo mejor. Mateo no respondió de inmediato. Rodrigo continuó. Más dinero, mejores oportunidades, restaurantes más grandes. Mateo pensó en silencio durante unos segundos. El dinero era importante. Él había salido de su pueblo precisamente para ganar dinero, para cambiar su vida y la de su familia, pero también sentía lealtad hacia don Julián, quien le había dado su primer trabajo cuando nadie más quiso hacerlo. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Rodrigo sonrió como si ya conociera esa respuesta. Claro. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó sobre la mesa. Cuando estés listo, llámame. Mateo tomó la tarjeta. En ella estaba escrito un nombre elegante. Rodrigo Salgado. Después de eso, el hombre se levantó y salió del restaurante. Esa noche Mateo no dejó de pensar en la conversación. Mientras cerraban el restaurante, don Julián notó que estaba distraído. ¿Te pasa algo? Mateo le contó todo. Don Julián escuchó en silencio. Cuando Mateo terminó, el hombre suspiró. Rodrigo Salgado es un empresario muy ambicioso. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Mateo. Depende. Mateo frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Don Julián se apoyó en la mesa. Ese hombre siempre consigue lo que quiere. Mateo miró la tarjeta en su mano. Y ahora te quiere a ti. Mateo pasó la noche pensando en la propuesta. Más dinero significaba avanzar más rápido hacia su sueño, pero también significaba entrar en un mundo desconocido. Un mundo donde Rodrigo Salgado era quien ponía las reglas. Al día siguiente, Mateo tomó el teléfono. Miró la tarjeta por unos segundos. Luego marcó el número. La voz de Rodrigo respondió casi de inmediato. Sabía que llamarías. Mateo respiró profundo. Acepto la propuesta. Rodrigo sonrió al otro lado de la línea. Perfecto. Lo que Mateo no sabía en ese momento era que acababa de abrir la puerta a una etapa completamente distinta de su vida. Una etapa llena de oportunidades, pero también llena de decisiones que algún día pondrían a prueba todo lo que creía importante. El primer día que Mateo entró a trabajar en uno de los restaurantes de Rodrigo Salgado fue muy distinto a todo lo que había conocido hasta ese momento. El lugar era grande, moderno y lleno de movimiento. Las paredes eran brillantes, las mesas estaban perfectamente acomodadas y la cocina parecía una máquina que nunca se detenía. No era como el pequeño restaurante de don Julián donde todos se conocían y las cosas se hacían con calma. Aquí, todo era rápido, preciso y exigente. Mateo llegó temprano, con el uniforme nuevo que le habían entregado y una mezcla de emoción y nervios en el pecho. Cuando entró a la cocina, varios cocineros ya estaban trabajando. Algunos cortaban verduras con velocidad, otros revisaban hornos y preparaban salsas. Nadie parecía tener tiempo para conversar. Mateo observaba todo intentando entender el ritmo del lugar. De pronto apareció Rodrigo Salgado en la puerta de la cocina. Su presencia cambió el ambiente de inmediato. Algunos trabajadores enderezaron la espalda y otros aceleraron el movimiento de sus manos. Rodrigo caminó directo hacia Mateo. «Bienvenido», dijo con una sonrisa leve. «Gracias», respondió Mateo. Rodrigo señaló a su alrededor. «Este lugar es diferente al restaurante donde trabajabas antes». Mateo asintió. «Sí, se nota. Aquí todo debe funcionar perfecto», continuó Rodrigo. «Los clientes que vienen esperan lo mejor». Mateo miró las estufas y las mesas llenas de ingredientes. «Voy a dar lo mejor». Rodrigo lo observó unos segundos, como si estuviera evaluándolo nuevamente. «Eso espero». Los primeros días fueron intensos. Mateo tenía que adaptarse a un ritmo mucho más rápido. Los pedidos llegaban sin parar y cada plato debía salir perfecto. Pero Mateo tenía algo que siempre lo había ayudado desde niño: la capacidad de aprender rápido y no rendirse cuando algo se volvía difícil. Comenzó a destacar casi de inmediato.
Los otros cocineros notaron que Mateo tenía buena mano para los sabores. Sabía cuándo agregar una pizca más de sal, cuándo dejar que la carne se dorara un poco más, cuando un plato estaba listo para salir a la mesa. En pocas semanas, Rodrigo volvió a fijarse en él. Una noche, después del cierre del restaurante, lo llamó a su oficina. Mateo entró con curiosidad. La oficina era elegante, con una gran ventana que mostraba la ciudad iluminada. Rodrigo estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura. «Siéntate», dijo señalando una silla. Mateo obedeció. «He estado observando tu trabajo», comenzó Rodrigo. Mateo esperó. «Aprendes rápido». «Gracias». Rodrigo se inclinó un poco hacia adelante. «Quiero darte más responsabilidad». Mateo levantó las cejas. «¿Más responsabilidad?» «Sí». Rodrigo explicó que quería que Mateo ayudara a supervisar parte de la cocina. No sería solo un cocinero más. Tendría que revisar pedidos, asegurarse de que todo saliera bien y ayudar a organizar el trabajo de los demás. Para Mateo aquello era un paso enorme. «También significa más dinero», añadió Rodrigo. Mateo pensó en su madre, pensó en Valeria. Aceptó. Con el paso de los meses, la vida de Mateo cambió aún más. Su salario aumentó varias veces. Ahora podía permitirse cosas que antes ni siquiera imaginaba. Dejó el pequeño departamento donde vivía y se mudó a un lugar más cómodo. Tenía una cocina propia, una sala amplia y una cama grande. Pero junto con ese progreso, llegó algo que Mateo no notó al principio. El trabajo comenzó a ocupar cada espacio de su vida. Rodrigo abría nuevos restaurantes en diferentes zonas de la ciudad. Mateo era enviado a varios de ellos para ayudar a organizar la cocina. A veces pasaba días enteros revisando menús, entrenando cocineros o resolviendo problemas. Las semanas se volvieron más largas, los días más ocupados y las noches más cortas. Mateo seguía guardando dinero con disciplina. Cada vez que revisaba sus ahorros, se sorprendía de lo mucho que había acumulado. «Estoy más cerca», pensaba, «más cerca de volver», pero ese regreso siempre parecía quedar para después. Una noche, mientras cenaba solo en su departamento, encontró nuevamente las fotos que había guardado desde que salió del pueblo. La foto de Doña Teresa, la foto de Valeria. Se quedó mirándolas durante mucho tiempo. «¿Cuántos años han pasado ya?», murmuró. Intentó recordar exactamente cuándo había sido la última vez que llamó a su madre. No lo logró. El silencio lo incomodó. Pensó en tomar el teléfono, pero luego recordó que al día siguiente debía levantarse temprano para revisar otro restaurante de Rodrigo. Dejó el teléfono sobre la mesa. «Mañana», pensó, pero ese mañana se convirtió en otro día ocupado, luego en otra semana, luego en otro mes. Mientras tanto, en el pequeño pueblo, Diego y Daniel crecían cada vez más. Corrían por el patio de la casa de Doña Teresa jugando a perseguirse. Sus risas llenaban el aire. A veces, se detenían frente a la puerta de la cocina donde Doña Teresa preparaba comida. «¿Abuela?», preguntó Daniel una tarde. «Sí. ¿Cómo era nuestro papá?». Doña Teresa dejó de mover la cuchara por un momento. «Era buen muchacho», respondió. «¿Va a volver?», preguntó Diego. Doña Teresa los miró a los dos. «Claro que sí». Pero mientras esas palabras salían de su boca, en otro país Mateo estaba atrapado en un mundo que cada día lo alejaba un poco más de su propia historia. Un mundo donde el dinero crecía, pero donde la distancia con su familia también crecía en silencio. Los años habían pasado rápido en el pequeño pueblo, aunque a veces parecía que el tiempo caminaba más lento que en cualquier otro lugar. Las mismas calles de tierra, las mismas casas sencillas, el mismo sonido de los gallos cada mañana. Pero dentro de la casa de Doña Teresa, la vida había cambiado completamente desde el nacimiento de Diego y Daniel. Los gemelos ya no eran los bebés que dormían en la pequeña cuna junto a la cama de Valeria. Ahora eran niños llenos de energía, con piernas rápidas y una curiosidad que parecía no tener fin. Cada mañana comenzaba temprano. El sol apenas aparecía cuando los dos niños ya estaban despiertos. Diego solía levantarse primero. Caminaba descalzo por el piso frío hasta la cocina y abría la puerta del patio. Daniel aparecía unos segundos después, todavía con el cabello despeinado y los ojos medio cerrados. «Abuela, ya amaneció», decía Diego casi todos los días. Doña Teresa, que ya estaba preparando café, sonreía al verlos. «Ustedes parecen gallos, siempre despiertan antes que todos». Los dos niños reían. La rutina de la casa era sencilla. Valeria preparaba el desayuno, mientras los gemelos se sentaban en la mesa moviendo las piernas con impaciencia. A veces hablaban al mismo tiempo contando lo que querían hacer ese día.
Otras veces discutían por cosas pequeñas, como quién había visto primero un pájaro en el patio o quién había encontrado una piedra curiosa en el camino hacia la escuela. Después del desayuno caminaban juntos hasta la pequeña escuela del pueblo. Era un edificio sencillo con pocas aulas, pero para ellos era un lugar lleno de descubrimientos. Los maestros pronto se acostumbraron a verlos siempre juntos. Aunque Diego era más inquieto y Daniel más tranquilo, los dos se ayudaban en todo. En el recreo corrían por el patio levantando polvo con sus zapatos. Jugaban a perseguirse, a esconderse detrás de los árboles o a patear una pelota vieja con otros niños. Pero había algo que siempre llamaba la atención de los demás: su parecido. Muchos niños los confundían todo el tiempo. «Maestra, Diego me quitó mi cuaderno», decía uno. «No fui yo», respondía Daniel. A veces ni los maestros estaban seguros de quién era quién. Los gemelos se divertían con esa confusión. Una tarde, mientras caminaban de regreso a casa después de la escuela, Diego pateaba una piedra por el camino. Daniel caminaba a su lado mirando el cielo. «Oye», dijo Diego. «¿Qué? Todos tienen papá». Daniel lo miró. «Nosotros también». «¿Pero dónde está?» Daniel se encogió de hombros. «Mamá dice que trabaja lejos». Diego pateó la piedra con más fuerza. «¿Y por qué nunca viene?» Daniel no supo qué responder. Cuando llegaron a casa, Valeria estaba doblando ropa en la mesa de la sala. «Mamá», dijo Diego entrando. «Sí, hijo. ¿Nuestro papá está muy lejos?» Valeria levantó la mirada. «Sí. ¿Más lejos que la ciudad grande?» «Mucho más lejos». Diego frunció el ceño. «¿Y por qué no regresa?» La pregunta cayó en la habitación como una piedra en agua tranquila. Valeria tardó unos segundos en responder. «Porque está trabajando muy duro». Daniel se acercó. «¿Para qué?» Valeria sonrió suavemente. «Para que algún día tengamos una vida mejor». Los niños parecieron aceptar esa respuesta por el momento, pero con el paso de los años, las preguntas comenzaron a aparecer más seguido. Mientras tanto, doña Teresa observaba todo desde la puerta de la cocina muchas veces. Le gustaba ver cómo los gemelos corrían por el patio, cómo se reían y cómo discutían por cosas pequeñas, pero también notaba algo más. Cada vez que los niños sonreían, ella veía a Mateo. La forma de la sonrisa, la manera en que inclinaban la cabeza cuando estaban pensando. Incluso la forma en que Diego corría le recordaba a su hijo cuando era niño. Una tarde, mientras los gemelos jugaban a construir una pequeña casa con cajas viejas en el patio, doña Teresa se sentó en una silla de madera y los observó en silencio. Diego levantó una caja grande. «Esta es la puerta». Daniel acomodó otra. «Y esta es la ventana». De pronto Diego se detuvo y miró a su abuela. «Abuela, sí, ¿nuestro papá se parece a nosotros?» Doña Teresa sintió un pequeño nudo en el pecho. «Mucho». Daniel abrió los ojos con curiosidad. «¿Como gemelos?» Doña Teresa soltó una pequeña risa. «No exactamente, pero sí mucho». Los niños parecieron satisfechos con esa respuesta y volvieron a su juego. Esa noche, cuando los gemelos ya dormían en su cuarto, Valeria y doña Teresa se sentaron en la cocina. La luz amarilla iluminaba la mesa. Valeria tenía una expresión pensativa. «Cada vez preguntan más», dijo en voz baja. Doña Teresa asintió. «Es normal». Valeria miró hacia la puerta del cuarto donde dormían los niños. «A veces pienso que Mateo nunca va a volver». Doña Teresa tardó en responder. «Mi hijo siempre soñó con algo grande». Valeria suspiró. «Pero han pasado muchos años». Doña Teresa miró sus manos. «Lo sé». El silencio volvió a llenar la cocina. Afuera el viento movía suavemente las ramas de los árboles del patio. Muy lejos de ese pequeño pueblo, Mateo estaba revisando cuentas en uno de los restaurantes de Rodrigo Salgado. Las cifras frente a él eran cada vez más grandes, más dinero, más éxito. Pero sin saberlo, cada año que pasaba estaba creando una distancia más grande entre él y los dos niños que corrían por el patio de su antigua casa. Dos niños que algún día lo mirarían directo a los ojos, sin imaginar que el hombre frente a ellos era el padre que habían estado esperando toda su vida. El trabajo de Mateo dentro del negocio de Rodrigo Salgado ya no era el mismo que cuando empezó. Al principio solo ayudaba en la cocina, revisaba los platos y apoyaba a los cocineros cuando el restaurante estaba lleno. Pero con el paso de los años, su papel se volvió mucho más importante. Rodrigo comenzó a confiar cada vez más en él. Lo enviaba a revisar restaurantes nuevos, a entrenar cocineros y a probar menús antes de que fueran presentados al público. Mateo había aprendido a moverse con seguridad en ese mundo lleno de ruido, fuego y órdenes rápidas. Ahora caminaba por las cocinas con una libreta en la mano, anotando cambios, corrigiendo detalles
y probando cada plato con atención. Una tarde, Rodrigo lo llamó a su oficina principal. No era la misma oficina pequeña del primer restaurante donde lo había conocido. Esta estaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Desde las ventanas se veía el tráfico constante y las luces de los anuncios brillando incluso durante el día. Mateo llegó puntual. Llevaba una camisa limpia y un pantalón oscuro. Había aprendido que en ese lugar la imagen también era importante. La secretaria le indicó que podía pasar. Rodrigo estaba sentado detrás de un escritorio grande revisando algunos documentos. Cuando vio a Mateo entrar, levantó la mirada. «Siéntate», dijo con calma. Mateo se acomodó frente a él. «¿Todo bien en el restaurante de la Avenida Norte?», preguntó Rodrigo. «Sí, el nuevo chef está aprendiendo rápido». Rodrigo asintió. «Eso es bueno». Luego cerró la carpeta que tenía frente a él. Mateo notó que algo en su expresión era distinto. No era una conversación normal de trabajo. «Tengo algo importante que hablar contigo», dijo Rodrigo. Mateo se inclinó un poco hacia adelante. «Lo escucho». Rodrigo cruzó las manos sobre el escritorio. «Quiero abrir una cadena mucho más grande de restaurantes». Mateo levantó las cejas con curiosidad. «¿Más grande que los que ya tenemos?». «Mucho más». Rodrigo comenzó a explicar su idea. No hablaba solo de abrir un nuevo restaurante en la ciudad. Su plan era expandirse a varias ciudades al mismo tiempo. Restaurantes con el mismo nombre, el mismo menú y la misma marca. Sería algo enorme. Mateo escuchaba con atención. Rodrigo continuó. «Pero para hacer algo así necesito a alguien en quien pueda confiar completamente». Mateo comprendió hacia dónde iba la conversación. «¿Quiere que yo me encargue de eso?». Rodrigo sonrió. «Exactamente». La propuesta parecía increíble. Mateo nunca había imaginado tener tanta responsabilidad cuando llegó años atrás con una mochila vieja y sin dinero. Pero Rodrigo no había terminado de hablar. «Si aceptas, tendrás que dedicarte completamente al proyecto». Mateo frunció el ceño. «¿Completamente?». «Sí». Rodrigo se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. «Esto no será un trabajo normal. Tendrás que viajar constantemente, supervisar cocinas, contratar personal, controlar gastos». Mateo asintió lentamente. «Eso suena bien». Rodrigo giró la cabeza. «También significa que no tendrás tiempo para distracciones». Mateo sintió que esa última palabra tenía un peso especial. «¿Qué tipo de distracciones?». Rodrigo lo miró directamente. «Familia, amigos, vida personal». Mateo guardó silencio. Rodrigo regresó a su silla. «Este proyecto puede hacerte muy rico». La frase quedó en el aire. «Mucho más rico de lo que eres ahora». Mateo pensó en el dinero que ya había ahorrado. Pensó en lo lejos que había llegado desde su primer día lavando platos. Pero también pensó en algo más. En su madre, en Valeria, en el pueblo. Rodrigo notó la pausa. «¿Hay algo que te preocupe?». Mateo dudó. Solo estaba pensando. Rodrigo habló con voz tranquila pero firme. «Las oportunidades grandes no esperan demasiado tiempo». Mateo miró sus manos por un momento. ¿Cuánto tiempo tomaría este proyecto? Rodrigo respondió sin dudar. «Años». La palabra cayó pesada. Mateo levantó la mirada. «¿Años?». Rodrigo asintió. «Pero valdrá la pena». Mateo pensó en algo que había evitado durante mucho tiempo. Habían pasado 10 años desde que salió de su pueblo. 10 años sin regresar. 10 años sin ver a su madre. 10 años sin ver a Valeria. Rodrigo notó que su expresión había cambiado. «¿Qué pasa?». Mateo habló despacio. «Hace mucho que no veo a mi familia». Rodrigo se recostó en su silla. «Eso pasa cuando alguien quiere tener éxito». Mateo no respondió. Rodrigo continuó. «Si decides aceptar, tendrás más dinero del que imaginaste cuando llegaste aquí». Mateo sabía que eso era verdad, pero también sabía que cada año que pasaba lo alejaba más de su vida anterior. Rodrigo tomó un documento del escritorio. «Este es el plan inicial del proyecto». Lo deslizó hacia Mateo. «Quiero tu respuesta pronto». Mateo tomó el documento. «Lo revisaré». Rodrigo asintió. «Eso espero». Mateo salió de la oficina con la carpeta en las manos. Caminó por el edificio sin mirar mucho a su alrededor. Cuando salió a la calle, el ruido de la ciudad lo envolvió de inmediato. Autos pasando, personas caminando rápido, luces brillando. Se sentó en una banca cerca del edificio y abrió la carpeta. Las cifras eran enormes. El proyecto podía cambiar su vida para siempre, pero mientras observaba esos números, otra imagen apareció en su mente. La casa de su madre, el patio, el pueblo. Se quedó mirando el documento durante mucho tiempo, sin saber que en ese mismo momento, muy lejos de allí, 2 niños jugaban en ese patio. 2 niños de 10 años que corrían detrás de una pelota, sin imaginar que el hombre que algún día cambiaría su vida estaba sentado en una banca,
decidiendo entre el dinero y el camino de regreso a casa. La carpeta con el nuevo proyecto de Rodrigo Salgado pasó varios días sobre la mesa del departamento de Mateo. Cada noche, después de regresar del trabajo, la veía ahí, cerrada, esperando ser revisada con calma. Al principio pensó que solo necesitaba un poco de tiempo para analizar los números y tomar una decisión inteligente, pero en realidad había algo más profundo que lo estaba deteniendo, algo que llevaba años escondido bajo el ruido del trabajo y la rutina. Cada vez que miraba esa carpeta, no solo pensaba en el dinero o en el éxito, también pensaba en todo el tiempo que había pasado desde que salió de su pueblo. Una noche llegó a su departamento más cansado de lo normal. El restaurante había estado lleno y los cocineros nuevos cometieron varios errores que él tuvo que corregir. Dejó las llaves sobre la mesa, se quitó la chaqueta y caminó hasta la cocina para servirse un vaso de agua. El lugar estaba en silencio, un silencio muy distinto al ruido constante de las cocinas, donde pasaba casi todo el día. Bebió un poco de agua y se sentó frente a la mesa donde estaba la carpeta. Durante unos segundos solo la miró, finalmente la abrió. Las hojas estaban llenas de números, planes de expansión, mapas de ciudades donde Rodrigo quería abrir nuevos restaurantes. Todo parecía muy bien organizado. Mateo pasó varias páginas con atención. Cada detalle estaba calculado. Si el proyecto funcionaba como Rodrigo esperaba, en pocos años podrían tener restaurantes en muchas ciudades importantes. Eso significaba más dinero, mucho más dinero. Mateo cerró la carpeta lentamente. No debería dudar tanto, murmuró para sí mismo. Pero su mente no se quedaba en los números. En lugar de eso, comenzaron a aparecer recuerdos. Recordó la mañana en que salió de su casa con la mochila al hombro. Recordó a su madre parada frente a la puerta tratando de no llorar. Recordó el abrazo de Valeria en la calle antes de subirse al autobús. También recordó la promesa que hizo. Voy a volver. Mateo se recostó en la silla y pasó las manos por su rostro. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Intentó contar los años. 10 años completos. La palabra lo golpeó con fuerza. 10 años sin volver a ver a su madre. 10 años sin saber realmente qué había pasado con Valeria. Durante todos esos años se había repetido la misma idea para justificarse. Todavía no es suficiente. Todavía necesito más dinero. Pero ahora tenía una cantidad importante ahorrada. Mucho más de lo que imaginó cuando llegó a esa ciudad. Se levantó de la silla y caminó hasta la ventana del departamento. Desde ahí podía ver las luces de la ciudad extendiéndose en todas direcciones. Era un lugar lleno de oportunidades, movimiento y negocios. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, esa vista no le parecía tan impresionante. Algo en su pecho comenzó a sentirse pesado, un tipo de incomodidad que no venía del cansancio del trabajo. Era culpa. Mateo caminó de regreso a la mesa y abrió un cajón. Dentro estaban las 2 fotos que siempre había guardado, la foto de Doña Teresa, la foto de Valeria. Se sentó nuevamente y colocó las imágenes sobre la mesa. «Hola, mamá», dijo en voz baja mirando la foto. Luego miró la otra. «Hola, Valeria». Las fotos no podían responderle, pero aún así comenzó a hablar como si ellas estuvieran frente a él. «He estado trabajando mucho. Todo ha salido bien. Tengo dinero, más del que imaginaba». Se quedó en silencio unos segundos. «Pero nunca llamé». Las palabras se sintieron pesadas. «Nunca llamé». Se recostó en la silla mirando el techo. Al principio pensaba llamar cuando tuviera algo bueno que contar. Después pensé que lo haría cuando ganara más dinero. Luego cuando el negocio creciera. Pero el tiempo siguió pasando. La culpa comenzó a sentirse cada vez más fuerte. Mateo volvió a mirar las fotos. ¿Cómo estarán ahora? Intentó imaginar a su madre. Tal vez el cabello más blanco. Tal vez algunas arrugas más en el rostro. Luego pensó en Valeria. Tal vez ya no estaba en el pueblo. Tal vez se había casado con alguien más. Tal vez ya tenía una familia. Esa idea lo hizo quedarse en silencio por varios segundos. «No puedo culparla», murmuró. 10 años era demasiado tiempo para esperar. En ese momento tomó una decisión impulsiva. Buscó su teléfono. Lo sostuvo en la mano. Podía llamar al pueblo. Tal vez el número de la casa seguía siendo el mismo. Marcó algunos números. Pero antes de completar la llamada, se detuvo. El dedo quedó suspendido sobre el botón. «¿Qué voy a decir?». La pregunta lo paralizó. ¿Cómo se explica 10 años de silencio? Bajó lentamente el teléfono. «No estoy listo», dijo en voz baja. Se levantó y comenzó a caminar por el departamento. La culpa seguía creciendo. Por primera vez desde que llegó a ese país, Mateo comenzó a preguntarse si todo ese éxito realmente había valido la pena. Tenía dinero.
Tenía respeto en el trabajo, tenía oportunidades, pero también tenía una distancia enorme con las personas que más importaban en su vida. Mientras Mateo caminaba inquieto por su departamento, muy lejos de ahí, en el pequeño pueblo, Diego y Daniel terminaban sus tareas de la escuela en la mesa de la cocina. Valeria revisaba sus cuadernos. Doña Teresa preparaba la cena. La casa estaba llena de ese ruido tranquilo de familia. Sin saberlo, Mateo estaba a punto de tomar una decisión que lo llevaría de regreso a ese lugar donde dos niños crecían cada día más parecidos a él. Durante varios días, Mateo no pudo concentrarse en el trabajo como lo hacía normalmente. Caminaba por las cocinas revisando platos, dando indicaciones a los cocineros y probando salsas, pero su mente no estaba completamente ahí. Algo había cambiado dentro de él desde la noche en que volvió a mirar las fotos de su madre y de Valeria. Era como si de pronto, todos los años que había pasado lejos se hubieran vuelto más reales. Cada vez que alguien mencionaba la palabra familia, en alguna conversación del restaurante, Mateo sentía una pequeña presión en el pecho. Algo que antes ignoraba ahora parecía imposible de evitar. Una tarde estaba revisando inventario en uno de los restaurantes más grandes de Rodrigo. Un joven cocinero se acercó mientras anotaba números en una libreta. «Oiga, jefe». Mateo levantó la mirada. «¿Qué pasa?» El muchacho parecía emocionado. «La próxima semana voy a pedir unos días libres». Mateo frunció ligeramente el ceño. «¿Algún problema?» «No, al contrario. Voy a ver a mi mamá. Hace casi 2 años que no la veo». Mateo dejó de escribir por un momento. ¿2 años? Sí. Ella vive en otro estado, pero ya compré los boletos. El joven sonreía mientras hablaba. Mateo asintió lentamente. Está bien. Avísale al encargado para que organice los turnos. Gracias, jefe. El muchacho se fue rápidamente para seguir trabajando, pero Mateo se quedó quieto unos segundos. 2 años, pensó. Luego recordó su propio número. 10. 10 años. Esa diferencia lo golpeó fuerte. Esa misma noche volvió a su departamento con una decisión creciendo en su cabeza. No era una idea clara todavía, pero cada paso que daba hacia su casa parecía acercarlo más a una conclusión. Cuando entró al departamento, lo primero que vio fue la carpeta del proyecto de Rodrigo sobre la mesa. La miró durante unos segundos. Luego la cerró con firmeza. «No puedo seguir postergándolo», murmuró. Sacó nuevamente las fotos de su madre y de Valeria. Las colocó frente a él. 10 años. Repitió. En ese momento la decisión se volvió clara. Voy a volver. No dentro de unos años. No cuando el negocio sea más grande. Ahora. La idea le provocó una mezcla extraña de alivio y nervios. Alivio porque finalmente estaba tomando la decisión que había evitado durante tanto tiempo. Nervios porque no sabía exactamente qué encontraría cuando regresara al pueblo. Tal vez todo había cambiado. Tal vez su madre ya no vivía en la misma casa. Tal vez Valeria ya tenía otra vida. Pero aún así, necesitaba ir. Al día siguiente pidió una reunión con Rodrigo Salgado. La oficina de Rodrigo estaba tan ordenada como siempre. El empresario revisaba algunos documentos cuando Mateo entró. «Siéntate», dijo sin levantar mucho la mirada. Mateo se acomodó frente al escritorio. Rodrigo cerró la carpeta que tenía en las manos. «¿Ya revisaste el proyecto?» «Sí». Rodrigo cruzó las manos. «¿Y qué opinas?» Mateo respiró profundo. «Es un plan muy bueno». Rodrigo sonrió ligeramente. «Lo sé». Mateo dudó un segundo antes de continuar. «Pero no voy a hacerlo». La sonrisa de Rodrigo desapareció. «¿Cómo dices?» Mateo mantuvo la mirada firme. «No voy a aceptar el proyecto». El silencio llenó la oficina. Rodrigo lo observó con atención, como si estuviera tratando de entender si aquello era una broma. «¿Puedo saber por qué?» Mateo habló con calma. «Porque voy a regresar a mi pueblo». Rodrigo se recostó lentamente en su silla. «Después de todo lo que has logrado aquí». «Sí». Rodrigo negó con la cabeza. «Eso no tiene sentido». Mateo no respondió. Rodrigo continuó. «Te estoy ofreciendo una oportunidad enorme. Lo sé. Podrías ganar millones». Mateo asintió. «Pero hace 10 años que no veo a mi familia». Rodrigo permaneció en silencio por un momento. Luego habló con un tono más frío. «Las decisiones emocionales suelen ser malas para los negocios». «Tal vez», respondió Mateo. Rodrigo se inclinó hacia adelante. «Piénsalo mejor». «Ya lo pensé». Rodrigo lo observó durante varios segundos. «No estoy acostumbrado a que la gente rechace mis propuestas». Mateo lo sabía. Pero esta vez no se trataba de negocios. Se trataba de algo que llevaba años ignorando. Rodrigo finalmente suspiró. «¿Entonces te vas?» «Sí». «¿Cuándo?» Mateo respondió con firmeza. «Pronto». Rodrigo tamborileó los dedos sobre el escritorio. «Es una lástima». Mateo se levantó de la silla. «Gracias por todo lo que aprendí aquí».
Rodrigo no respondió de inmediato. Cuando Mateo estaba por salir de la oficina, el empresario habló nuevamente. Si cambias de opinión, las puertas no siempre estarán abiertas. Mateo se detuvo un segundo. Lo entiendo. Luego salió de la oficina. Mientras caminaba por el pasillo del edificio, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: ligereza, como si una carga muy pesada se hubiera movido de sus hombros. Ahora tenía un objetivo claro: regresar. Esa misma noche comenzó a organizar sus cosas, revisó sus ahorros, compró un boleto, y por primera vez en 10 años, Mateo comenzó a prepararse para volver al lugar donde todo había empezado. Sin imaginar que al llegar encontraría algo que cambiaría su vida de una manera que nunca habría podido anticipar. El viaje de regreso comenzó antes de que saliera el sol. Mateo llegó al aeropuerto con una maleta mediana y una mochila, muy distinta a aquella mochila vieja con la que había salido de su pueblo 10 años atrás. Ahora llevaba ropa nueva, documentos, algo de dinero guardado y una sensación difícil de explicar. No era solo emoción, tampoco era solo nervios. Era una mezcla de todo eso junto con una pregunta constante que no dejaba de aparecer en su mente. ¿Qué encontraría cuando llegara? Mientras esperaba en la sala de embarque, observaba a las personas que caminaban por el lugar, familias que se despedían, viajeros hablando por teléfono, niños corriendo cerca de las sillas. Todo parecía normal para los demás, pero para Mateo ese momento tenía un peso especial. Cada minuto que pasaba lo acercaba más a un lugar que había dejado atrás hacía una década. Cuando el avión finalmente despegó, Mateo miró por la ventana. La ciudad donde había trabajado todos esos años comenzó a verse cada vez más pequeña. Los edificios, las calles y las luces se fueron perdiendo entre las nubes. Ahí se quedaban 10 años de su vida, 10 años de trabajo duro, 10 años de silencio. El vuelo fue largo. Mateo intentó dormir un poco, pero su mente no dejaba de pensar. Recordaba escenas de su infancia en el pueblo, el sonido de las bicicletas pasando por la calle, el olor del café que preparaba su madre por las mañanas, las tardes caminando con Valeria por la plaza. También pensaba en lo que podría haber cambiado. Tal vez la casa ya no estaba igual. Tal vez su madre estaba más mayor. Tal vez Valeria ya no vivía ahí. Esas dudas aparecían una tras otra. Cuando el avión aterrizó en el país donde había nacido, Mateo sintió algo extraño en el pecho. Era como si su cuerpo reconociera el lugar antes que su mente. El idioma, las voces de la gente, incluso el olor del aire le resultaban familiares. Después de recoger su equipaje, tomó un autobús que lo llevaría más cerca de su pueblo. El paisaje comenzó a cambiar poco a poco. Las grandes ciudades quedaron atrás y aparecieron campos abiertos, pequeños pueblos y caminos que le recordaban su infancia. Mateo miraba por la ventana sin decir una palabra. Cada kilómetro lo acercaba más. El autobús finalmente llegó a una pequeña terminal cerca del pueblo. Desde allí tuvo que tomar otro transporte más pequeño. El camino ahora era de tierra y las casas comenzaban a verse cada vez más familiares. Mateo reconoció algunos lugares de inmediato: la tienda donde compraba dulces cuando era niño, el campo donde jugaba fútbol con sus amigos. Todo parecía casi igual. El corazón le latía más fuerte con cada minuto. Finalmente el vehículo se detuvo cerca de la entrada del pueblo. Mateo bajó con su maleta. El aire se sentía distinto, más tranquilo, más lento. Caminó por las calles que conocía tan bien. Algunas casas tenían pintura nueva, otras estaban igual que antes. Algunos vecinos lo miraban con curiosidad mientras pasaba, aunque pocos lo reconocieron de inmediato. Habían pasado muchos años. Mateo siguió caminando hasta llegar a la calle donde estaba la casa de su madre. Cuando la vio a lo lejos, se detuvo. La casa seguía ahí. Las paredes eran las mismas. La puerta de madera también. Pero algo llamó su atención de inmediato. En el patio había movimiento. 2 niños estaban jugando. Mateo frunció el ceño ligeramente. No recordaba que hubiera niños viviendo en esa casa. Se acercó un poco más. Los niños corrían detrás de una pelota, riendo y empujándose como si estuvieran en medio de una competencia. Eran gemelos. Eso era evidente desde el primer momento. Tenían el mismo tamaño, el mismo cabello oscuro, la misma forma de moverse. Mateo observó en silencio. Algo en ese momento le resultó extraño. Uno de los niños levantó la cabeza mientras corría. Durante un segundo sus miradas se cruzaron. Mateo sintió un pequeño sobresalto. El parecido era imposible de ignorar. La forma de la cara, los ojos, incluso la manera de fruncir el ceño. El niño volvió a correr detrás de la pelota sin darle mucha importancia.
Mateo se quedó inmóvil frente a la reja del patio. ¿Quiénes son esos niños?, pensó. Volvió a mirarlos con atención. El parecido le resultaba inquietante. Parecía estar viendo una versión pequeña de sí mismo. Sacudió ligeramente la cabeza como si intentara ordenar sus pensamientos. Tal vez solo era coincidencia. Tal vez eran hijos de algún vecino que ahora vivía cerca. Mateo respiró profundo y abrió la reja del patio. El sonido del metal hizo que los niños se detuvieran por un momento. Lo miraron con curiosidad, pero no dijeron nada. Mateo caminó hasta la puerta de la casa. Cada paso parecía más pesado. Finalmente tocó la puerta. Pasaron unos segundos. Luego se escucharon pasos en el interior. La puerta se abrió lentamente. Doña Teresa apareció en el marco. Durante un segundo ninguno dijo nada. La mujer lo miró con atención. Mateo sintió que el tiempo se detenía. «Mamá», dijo finalmente. Los ojos de doña Teresa se llenaron de lágrimas al instante. «Mateo», susurró con voz temblorosa. Sin pensarlo 2 veces, ella lo abrazó con fuerza. 10 años de espera parecieron derrumbarse en ese abrazo. Mateo también la abrazó fuerte. El patio estaba en silencio. Los 2 niños observaban la escena desde unos metros de distancia, sin entender exactamente qué estaba pasando. Mateo todavía no lo sabía, pero el momento que estaba a punto de vivir cambiaría su vida para siempre. El abrazo entre Mateo y doña Teresa duró varios segundos, pero para los dos se sintió como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Durante 10 años, ella había imaginado ese momento muchas veces. A veces lo soñaba en la madrugada, otras veces lo imaginaba mientras preparaba café en la cocina o mientras miraba el patio vacío al atardecer. En esos pensamientos, siempre veía a su hijo cruzando la puerta de la casa con una sonrisa. Pero ahora no era un sueño. Mateo estaba realmente ahí, de pie frente a ella. Doña Teresa lo apretó fuerte, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. «Mateo, hijo», dijo con la voz temblorosa. Mateo también sentía el nudo en la garganta. Durante años había pensado en ese momento, pero no había imaginado lo fuerte que se sentiría. «Perdón, mamá», dijo en voz baja. Doña Teresa negó con la cabeza sin soltarlo. «Ya estás aquí». Finalmente se separaron un poco, pero ella seguía sosteniendo sus brazos, mirándolo de arriba a abajo como si estuviera tratando de asegurarse de que realmente era él. «Te ves diferente», dijo. Mateo soltó una pequeña sonrisa. «Han pasado muchos años». Doña Teresa observó su rostro con atención. «Estás más delgado y más serio». Mateo bajó la mirada por un momento. «Han sido años de trabajo». La mujer volvió a abrazarlo brevemente antes de hacerlo pasar. «Entra, hijo». Mateo cruzó la puerta de la casa. El interior se veía muy parecido a como lo recordaba. Los mismos muebles sencillos, la misma mesa de madera en la cocina, el mismo reloj colgado en la pared que marcaba el tiempo con un sonido suave. Era como entrar en un recuerdo. Pero también había cosas nuevas. Sobre una silla había mochilas escolares. En una esquina del cuarto se veían algunos juguetes. Mateo frunció ligeramente el ceño. Mientras observaba el lugar, escuchó pasos pequeños detrás de él. Volteó. Los 2 niños que había visto en el patio estaban ahora dentro de la casa. Lo miraban con curiosidad. Uno de ellos sostenía la pelota con la que estaban jugando. Mateo volvió a notar lo mismo que había sentido en el patio. El parecido. Era extraño. Los niños no parecían tener miedo, solo curiosidad. «¿Quién es él?», preguntó uno de ellos mirando a doña Teresa. Doña Teresa tardó un segundo en responder. «Es un amigo de la familia». Mateo notó la pausa en sus palabras, pero no dijo nada. Los niños siguieron observándolo. Mateo intentó sonreír. «Hola». Los 2 respondieron con un saludo tímido. Luego el otro niño habló. «¿Vienes de muy lejos?». Mateo asintió. «Sí». Los niños parecían satisfechos con esa respuesta, y volvieron a salir al patio para seguir jugando. Mateo los observó mientras se alejaban. Algo dentro de él seguía sintiéndose extraño, casi como una sensación de familiaridad que no podía explicar. «¿Quiénes son?», preguntó finalmente. Doña Teresa caminó hacia la cocina. «Luego hablamos de eso», dijo con suavidad. «Primero siéntate». Mateo tomó una silla en la mesa. Doña Teresa puso una taza de café frente a él. Durante unos segundos solo se miraron. 10 años es mucho tiempo, dijo ella finalmente. Mateo bajó la mirada. «Lo sé. ¿Nunca pensaste en llamar?». La pregunta no tenía enojo, solo tristeza. Mateo respiró profundo. «Muchas veces». «¿Y por qué no lo hiciste?». Mateo tardó unos segundos en responder. «Quería tener algo bueno que contar». Doña Teresa frunció el ceño. «Solo queríamos saber que estabas bien». Mateo apretó las manos sobre la mesa.
Trabajé mucho, mamá. Eso me dijeron algunos vecinos, que te había ido bien. Mateo asintió. Sí, pero eso no cambia el hecho de que desapareciste. Las palabras fueron suaves, pero directas. Mateo levantó la mirada. Lo siento. Doña Teresa suspiró. No te imaginas cuántas veces pensé que algo malo te había pasado. Mateo sintió un peso en el pecho. Nunca fue mi intención hacerte sufrir. Doña Teresa lo observó en silencio. Luego preguntó algo que llevaba años guardado. ¿Y Valeria? Mateo tragó saliva. No sé nada de ella. Doña Teresa lo miró con atención. Ella sí sabe de ti. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo? Doña Teresa no respondió de inmediato. Solo tomó un sorbo de café. Mateo comenzó a sentir una pequeña inquietud. Mamá, dijo con cuidado. ¿Qué pasa? La mujer levantó la mirada. Hay muchas cosas que no sabes. Mateo notó algo distinto en su expresión. Algo que parecía estar preparándose para una conversación difícil. En ese momento la puerta del patio se abrió nuevamente. Los dos niños entraron corriendo. «Abuela», gritó uno de ellos, «mira lo que encontramos». El niño levantó una pequeña piedra brillante que había encontrado en el suelo. Doña Teresa sonrió. «Muy bonita». Mateo volvió a mirarlos. El parecido volvía a golpearlo. Algo en sus rostros le resultaba demasiado familiar. Era como verse en un espejo del pasado. Los niños volvieron a salir al patio con la misma energía. Mateo se volvió hacia su madre. «Mamá», dijo lentamente. «Sí. ¿Quiénes son esos niños?» Doña Teresa permaneció en silencio unos segundos, como si estuviera reuniendo las palabras correctas, porque sabía que la respuesta a esa pregunta estaba a punto de cambiar la vida de Mateo de una forma que él nunca había imaginado. Mateo seguía sentado frente a la mesa de la cocina, mientras observaba a su madre con atención. La pregunta que acababa de hacer seguía flotando en el aire. ¿Quiénes son esos niños? Había algo en la forma en que doña Teresa se quedó en silencio, que lo hizo sentirse inquieto. No parecía una pregunta difícil de responder. Sin embargo, su madre no contestaba de inmediato. Doña Teresa miró hacia la puerta que daba al patio, donde los gemelos seguían jugando con la pelota. Luego volvió a mirar a Mateo. Antes de responder, alguien tocó la puerta principal de la casa. El sonido fue suave, pero suficiente para romper el momento. Doña Teresa se levantó lentamente. «Debe ser Valeria», dijo. Mateo sintió que su cuerpo se tensaba. «¿Valeria?» «Sí». La puerta volvió a sonar con 2 golpes más. Doña Teresa caminó hacia la entrada. Mateo permaneció sentado, pero su corazón comenzó a latir más rápido. Durante todo el viaje había pensado en ese momento muchas veces. No sabía si ella todavía vivía en el pueblo. No sabía si lo odiaba por haber desaparecido durante tantos años. No sabía si estaba casada o si tenía otra vida. La puerta se abrió. Durante un segundo, Mateo solo escuchó el sonido de la puerta moviéndose. Luego escuchó una voz que conocía demasiado bien. «Buenas tardes, doña Teresa». Mateo levantó la mirada de inmediato. Esa voz no había cambiado. Era Valeria. Su madre dio un paso hacia un lado para dejarla pasar. «Pasa, hija». Valeria entró a la casa con una pequeña bolsa de tela en la mano. Llevaba el cabello recogido y una expresión tranquila, como si fuera un día normal. Pero en cuanto dio 2 pasos dentro de la casa, levantó la mirada y lo vio. Mateo estaba sentado frente a la mesa. Durante un instante ninguno de los dos se movió. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de Valeria se abrieron lentamente mientras trataba de entender si lo que estaba viendo era real. Mateo también se quedó inmóvil. Habían pasado 10 años. 10 años sin verse. Pero en ese momento parecía que todo el tiempo desaparecía. Valeria fue la primera en hablar, aunque su voz salió casi como un suspiro. Mateo se levantó lentamente de la silla. «Hola, Valeria». La bolsa que ella llevaba en la mano cayó al suelo sin que se diera cuenta. Durante unos segundos se quedaron mirándose sin saber qué hacer. En el rostro de Valeria aparecieron muchas emociones al mismo tiempo. Sorpresa, incredulidad, alegría y algo más difícil de explicar. «Pensé que nunca volverías», dijo finalmente. Mateo bajó la mirada un segundo. «Tardé demasiado». Valeria caminó un paso hacia él. 10 años, Mateo. Lo sé. Ella negó con la cabeza, como si aún estuviera tratando de entender lo que estaba pasando. 10 años sin una llamada. Mateo sintió el peso de esas palabras. No supe cómo explicar todo ese tiempo. Valeria lo miró con una mezcla de tristeza y alivio. «Pero estás aquí». «Sí». Durante un momento pareció que ninguno de los dos sabía qué hacer con todas las emociones acumuladas. Entonces Valeria dio otro paso hacia él y lo abrazó. El abrazo fue fuerte, inesperado,
y lleno de todo lo que no pudieron decir durante 10 años. Mateo también la abrazó con fuerza. El olor de su cabello, la sensación de tenerla tan cerca, todo era demasiado familiar. Era como si una parte de su vida que había quedado congelada finalmente volviera a moverse. Doña Teresa observaba la escena en silencio desde la puerta de la cocina. Los gemelos seguían jugando en el patio, ajenos a lo que estaba pasando dentro de la casa. Después de unos segundos, Valeria se separó un poco. Mateo notó que sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Nunca imaginé que volvería a verte», dijo ella. Mateo pasó una mano por su cabello. «Yo tampoco sabía cuándo regresaría». Valeria lo miró con atención. «Pero regresaste». «Sí». Se quedaron en silencio por un momento. Mateo notó algo diferente en Valeria. No era solo que ambos habían crecido y cambiado con los años. Había una madurez nueva en su forma de hablar, en la manera en que lo miraba, como si hubiera vivido muchas cosas mientras él estaba lejos. En ese momento la puerta del patio se abrió nuevamente. Los gemelos entraron corriendo. «Mamá», gritó uno de ellos, «mira lo que encontramos». Mateo se congeló al escuchar esa palabra. «Mamá». Los niños se acercaron hasta detenerse al lado de Valeria. Ella puso una mano sobre el hombro de uno de ellos. Mateo volvió a mirar sus rostros. El parecido seguía siendo inquietante. Los gemelos lo miraban con curiosidad, como si trataran de adivinar quién era ese hombre que había aparecido de repente en su casa. Valeria miró a Mateo, luego miró a los niños. Después volvió a mirarlo a él. Su expresión cambió. Había algo serio en sus ojos ahora. Mateo sintió que el ambiente en la habitación se volvía más pesado. Valeria respiró profundo. «Hay algo que debes saber», dijo. Mateo sintió una tensión en el pecho. «¿Qué cosa?» Valeria bajó la mirada hacia los niños por un momento. Luego volvió a levantarla, porque la verdad que estaba a punto de decir cambiaría para siempre la vida de Mateo y la forma en que entendería todo lo que había pasado durante los últimos 10 años. La casa estaba en silencio. Un silencio extraño, pesado, como si el aire se hubiera detenido dentro de esas paredes. Mateo estaba de pie frente a Valeria, mientras los dos niños permanecían a su lado, mirando la escena sin entender completamente lo que estaba pasando. Doña Teresa observaba desde la cocina con una expresión seria, como si supiera que el momento que estaba por ocurrir llevaba muchos años esperando. Mateo sentía un latido fuerte en el pecho. No sabía por qué, pero las palabras de Valeria habían despertado una inquietud profunda dentro de él. Había algo en su mirada, algo en la forma en que respiró antes de hablar, que le decía que lo que estaba a punto de escuchar era importante. Valeria colocó suavemente una mano sobre el hombro de uno de los niños. «Mateo», dijo despacio. «Sí, hay algo que debiste saber hace mucho tiempo». Mateo frunció ligeramente el ceño. «¿De qué hablas?» Valeria miró primero a los gemelos, luego volvió a mirarlo a él. «Cuando te fuiste del pueblo, yo ya estaba embarazada». Las palabras cayeron como un golpe seco. Mateo parpadeó varias veces, como si su mente necesitara un momento para entender lo que acababa de escuchar. «¿Embarazada?» Valeria asintió lentamente. «Sí». Mateo miró a los niños de inmediato. Luego volvió a mirarla a ella. Su respiración se volvió más lenta, más pesada. «¿Quieres decir?» Valeria terminó la frase que él no podía completar. «Son tus hijos». El silencio se hizo aún más profundo. Mateo sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Durante 10 años había vivido sin saber que tenía hijos. 2 hijos. Sus ojos volvieron a posarse sobre los gemelos. De repente todo empezó a tener sentido. El parecido, la forma de sus rostros, los ojos, la sonrisa. Era como verse a sí mismo cuando era niño. Uno de los gemelos lo observaba con curiosidad. El otro se aferraba un poco más a la mano de su madre. Mateo abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Finalmente logró hablar. «¿Son míos?» Valeria asintió. «Diego y Daniel». Mateo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas sin que pudiera evitarlo. Se llevó una mano al rostro. 10 años, murmuró. Valeria bajó la mirada un momento. «Yo tampoco sabía cómo decírtelo». Mateo la miró nuevamente. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» Valeria levantó la mirada. «¿A dónde iba a decírtelo, Mateo?» La pregunta quedó flotando en el aire. «Tú desapareciste». Mateo sintió el peso de esas palabras. Valeria continuó hablando con calma, pero su voz tenía una emoción profunda. «Cuando descubrí que estaba embarazada, fui a la casa de mis padres. Mateo escuchaba en silencio. Pensé que tal vez me apoyarían». Valeria negó lentamente con la cabeza. «Pero cuando se enteraron, me echaron de la casa». Mateo frunció el ceño.
¿Te echaron? Sí. El silencio volvió a llenar la habitación. Valeria miró hacia doña Teresa. La única persona que me abrió la puerta fue tu madre. Mateo volvió a mirar a su mamá. Doña Teresa no dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de emoción. Valeria continuó. Ella me dejó vivir aquí. Me ayudó durante el embarazo. Me acompañó cuando nacieron los niños. Mateo respiraba lentamente, tratando de procesar cada palabra. No sabía nada de esto, dijo en voz baja. Lo sé. Valeria miró a los gemelos. Durante todos estos años ellos han crecido aquí. Mateo volvió a observar a los niños. Diego levantó la mirada hacia él. ¿Mamá?, preguntó con curiosidad. Valeria se agachó un poco para quedar a su altura. Sí, hijo. El niño señaló a Mateo. ¿Quién es él? Valeria miró a Mateo por un momento. Luego volvió a mirar a su hijo. Es alguien muy importante. Mateo sintió que su corazón golpeaba fuerte contra su pecho. Valeria habló con una voz tranquila. Él es su papá. Los dos niños abrieron los ojos con sorpresa. ¿Nuestro papá?, repitió Daniel. Mateo no pudo contener las lágrimas que comenzaron a rodar por su rostro. Diego lo observaba con curiosidad. Pero tú acabas de llegar. Mateo dio un paso hacia ellos. Sí. Daniel inclinó la cabeza. Pensamos que nuestro papá vivía muy lejos. Mateo tragó saliva. Vivía lejos. Diego lo miró con atención. Entonces, ¿por qué no viniste antes? La pregunta fue inocente, pero golpeó fuerte. Mateo se arrodilló lentamente frente a ellos. Porque cometí un error. Los niños se miraron entre sí. Mateo extendió las manos con cuidado. ¿Puedo abrazarlos? Los gemelos dudaron un segundo. Luego Diego dio un pequeño paso hacia él. Mateo lo abrazó con cuidado. Un segundo después Daniel también se acercó. Mateo cerró los ojos mientras abrazaba a sus hijos por primera vez. 10 años de ausencia se sintieron como un peso enorme en ese momento, pero también como el comienzo de algo nuevo. Detrás de ellos, Valeria observaba la escena con lágrimas en los ojos. Doña Teresa también, porque después de una década de silencio, finalmente la familia que había estado separada comenzaba a reunirse otra vez. El primer mes después del regreso de Mateo pasó más rápido de lo que él esperaba. Cada día parecía traer algo nuevo, algo que le recordaba todo el tiempo que había perdido. A veces despertaba por la mañana y por un momento olvidaba dónde estaba, pero entonces escuchaba las voces de Diego y Daniel corriendo por el patio, discutiendo por la pelota o riendo por cualquier cosa, y la realidad volvía de inmediato. Ahora tenía hijos, 2 niños que durante 10 años habían crecido sin él, pero que poco a poco comenzaban a mirarlo con confianza. Al principio los gemelos lo observaban con curiosidad, como si todavía estuvieran tratando de entender quién era ese hombre que había aparecido de repente diciendo que era su papá. No había miedo, pero sí muchas preguntas, y Mateo estaba dispuesto a responder cada una con paciencia. Una tarde estaban los 3 sentados en el patio. Diego sostenía un pequeño carrito de juguete mientras Daniel dibujaba algo en la tierra con un palo. «Papá», dijo Diego de repente. Mateo levantó la mirada. «Sí». ¿De verdad trabajabas muy lejos? Sí, respondió Mateo. Daniel levantó la cabeza. ¿Más lejos que la capital? Mateo sonrió un poco. Mucho más lejos. Diego parecía pensarlo con seriedad. ¿Y qué hacías allá? Mateo se quedó en silencio unos segundos. Cocinaba. Los 2 niños se miraron. ¿Cocinabas?, repitió Daniel. Sí. Diego levantó las cejas. ¿Como la abuela? Mateo soltó una pequeña risa. Algo así. Los niños parecían fascinados con la idea. Entonces sabes hacer muchas comidas, dijo Diego. Mateo asintió. Muchas. Daniel sonrió. Entonces tienes que enseñarnos. Mateo sintió algo cálido en el pecho. Claro que sí. Dentro de la casa, Valeria observaba la escena desde la ventana de la cocina. Durante 10 años había imaginado muchas veces cómo sería el regreso de Mateo. A veces pensaba que tal vez nunca ocurriría. Otras veces lo imaginaba llegando de repente como si el tiempo no hubiera pasado. Pero la realidad estaba siendo distinta. No era un regreso perfecto. Había silencios incómodos, había recuerdos difíciles, pero también había algo más fuerte que todo eso, la oportunidad de empezar de nuevo. Una noche, después de que los gemelos se fueron a dormir, Mateo y Valeria se quedaron sentados en la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido suave de los grillos afuera. Mateo tenía las manos apoyadas sobre la mesa. Valeria lo miraba con calma. «Todavía me cuesta creer que estés aquí», dijo ella. Mateo bajó la mirada un momento. «A mí también». Valeria jugaba con una cuchara entre los dedos. 10 años es mucho tiempo. Lo sé. Mateo levantó la mirada. «Pero no quiero perder más». Valeria lo observó con atención. Mateo respiró profundo. «Quiero quedarme».
La frase quedó suspendida en el aire. ¿Quedarte? Sí. Valeria frunció ligeramente el ceño. ¿Aquí? Sí. Mateo se inclinó un poco hacia adelante. Quiero ver crecer a mis hijos. Quiero recuperar todo lo que me perdí. Valeria lo miró en silencio. Mateo continuó. Y quiero hacerlo contigo. Ella tardó unos segundos en responder. Mateo metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Sacó una pequeña caja. Valeria abrió los ojos con sorpresa. Mateo colocó la caja sobre la mesa y la abrió. Dentro había un anillo sencillo. Valeria se llevó una mano a la boca. Mateo habló con una voz tranquila pero firme. Valeria, sé que no puedo recuperar los años que perdimos. Ella lo escuchaba sin apartar la mirada. Pero quiero construir lo que viene. Mateo tomó el anillo entre los dedos. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Valeria. Durante años había intentado no pensar en esa posibilidad. Había aprendido a vivir sin esperar demasiado. Pero ahora ese momento estaba frente a ella. Mateo seguía mirándola con esperanza. Valeria respiró profundo. Luego asintió lentamente. Sí. Mateo soltó el aire que parecía haber estado conteniendo. Se levantó de la silla y colocó el anillo en su dedo. Valeria lo abrazó con fuerza. La puerta del cuarto se abrió en ese momento. Diego apareció medio dormido. ¿Qué pasa? Mateo y Valeria se separaron un poco. Nada, hijo, dijo Valeria. Solo estábamos hablando. Daniel apareció detrás de su hermano. ¿Por qué están despiertos? Mateo sonrió. Porque tenemos algo que celebrar. Los gemelos se miraron confundidos. ¿Qué? Mateo puso una mano sobre el hombro de Valeria. Su mamá y yo nos vamos a casar. Los dos niños tardaron unos segundos en reaccionar. Luego Diego levantó los brazos. Eso significa que vamos a tener una fiesta. Daniel comenzó a reír. ¡Y comida! Mateo soltó una carcajada. Sí, y mucha comida. Un mes después, la pequeña iglesia del pueblo estaba llena de vecinos y amigos. La ceremonia fue sencilla. No había lujo ni decoración complicada. Solo la gente que realmente importaba. Doña Teresa estaba sentada en la primera fila, con una sonrisa que no podía ocultar. Diego y Daniel corrían de un lado a otro emocionados. Cuando Mateo y Valeria se miraron frente al altar, los dos sabían que el camino hasta ese momento no había sido fácil, pero también sabían que lo que venía ahora era algo completamente nuevo, una vida que finalmente estaban construyendo juntos. Después de la boda, la vida en la casa de Doña Teresa comenzó a sentirse diferente. No era solo porque Mateo ahora estaba ahí todos los días, era porque la casa parecía más llena, más viva, como si todos los años de silencio finalmente se hubieran ido. Las mañanas empezaban con ruido en la cocina, con Diego y Daniel discutiendo sobre quién había despertado primero, con Valeria preparando café, y con Mateo intentando ayudar mientras todavía se acostumbraba al ritmo tranquilo del pueblo. Durante años Mateo había vivido rodeado de ruido, órdenes, teléfonos sonando y cocinas llenas de movimiento. Ahora el sonido más fuerte en su vida era la risa de sus hijos corriendo por el patio. Pero Mateo no había regresado solo con recuerdos y arrepentimientos. También había regresado con dinero. Durante todos esos años trabajando con Rodrigo Salgado, había logrado ahorrar mucho más de lo que alguna vez imaginó cuando salió de su casa con apenas 18 años. Un día, mientras estaban sentados en la mesa de la cocina, Mateo sacó una libreta. Valeria lo miró con curiosidad. ¿Qué estás haciendo? Mateo abrió la libreta. Estoy pensando en algo. Diego y Daniel estaban sentados cerca dibujando. ¿En qué?, preguntó Valeria. Mateo comenzó a mostrarle algunos números y dibujos sencillos. Siempre tuve un sueño. Valeria levantó la mirada. ¿Cuál? Abrir mi propio restaurante. Valeria sonrió un poco. Eso no me sorprende. Mateo se apoyó en la mesa. He trabajado en muchos restaurantes estos años. He aprendido mucho. Sé cómo funciona el negocio. Valeria observó la libreta. ¿Y quieres hacerlo aquí? Mateo asintió. Aquí. Valeria pensó unos segundos. El pueblo no es muy grande. Lo sé. Mateo cerró la libreta. Pero la gente siempre necesita un buen lugar para comer. Doña Teresa, que estaba escuchando desde la estufa, intervino. Además, tu comida siempre ha sido buena. Mateo sonrió. Gracias, mamá. Durante las semanas siguientes comenzó a trabajar en la idea. Encontró un pequeño local cerca de la plaza del pueblo. No era grande, pero tenía lo necesario para empezar. Mateo usó parte de sus ahorros para arreglar el lugar. Pintaron las paredes, instalaron una cocina nueva y compraron mesas sencillas. Diego y Daniel ayudaban como podían. Bueno, ayudaban más desordenando que otra cosa. Papá, dijo Diego un día mientras miraba las estufas. ¿Puedo cocinar? Mateo se rió. Primero aprende a no quemar el pan.
Daniel levantó la mano. Yo puedo lavar platos. Mateo le dio una palmada en el hombro. Ese es un buen comienzo. Finalmente llegó el día de la apertura. El restaurante no tenía un nombre complicado. Mateo decidió llamarlo simplemente La Casa de Teresa. Cuando doña Teresa vio el letrero, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No tenías que hacer eso», dijo. Mateo le dio un abrazo. Claro que sí. La noticia del nuevo restaurante se corrió rápido por el pueblo. El primer día muchas personas llegaron por curiosidad. Querían ver qué estaba haciendo el hijo de doña Teresa que había regresado después de tantos años. Pero cuando probaron la comida, algo cambió. Los platillos tenían sabor, mucho sabor. La fama comenzó a crecer. Personas de pueblos cercanos empezaron a visitar el restaurante. El pequeño local pronto comenzó a llenarse cada día. Un año después, Mateo abrió un segundo restaurante en otra ciudad cercana, luego un tercero, después un cuarto. El negocio crecía más rápido de lo que él esperaba. Diego y Daniel crecían al mismo tiempo. A veces hacían la tarea en una mesa del restaurante mientras observaban a su padre trabajar en la cocina. «Papá es el mejor cocinero», decía Diego con orgullo. Daniel asentía, «el mejor». 2 años después, Mateo ya tenía 10 restaurantes funcionando. 10. El muchacho que un día salió del pueblo con una mochila vieja y sin dinero, ahora era dueño de una cadena de restaurantes exitosa. Muchos comenzaron a decir que Mateo se había vuelto millonario, pero si alguien le preguntaba a él sobre su mayor logro, su respuesta siempre era la misma. No era el dinero, no eran los restaurantes. Una noche Mateo cerró el último restaurante del día y regresó a casa. Cuando abrió la puerta, escuchó risas en la sala. Diego y Daniel estaban jugando en el suelo con un juego de mesa. Valeria estaba sentada en el sofá. Doña Teresa tejía en una silla cerca de la ventana. Los 4 levantaron la mirada al verlo entrar. «¡Papá llegó!», gritó Diego. Mateo dejó las llaves sobre la mesa. Los gemelos corrieron a abrazarlo. «¿Cómo estuvo el restaurante?», preguntó Daniel. Mateo sonrió. «Lleno». Valeria lo miró con cariño. «¿Cansado?». «Un poco». Mateo se sentó en el sofá mientras los niños seguían hablando al mismo tiempo. En ese momento Mateo entendió algo con total claridad. Había pasado 10 años persiguiendo dinero y éxito, pero lo que realmente llenaba su vida estaba ahí mismo, en esa casa, en ese momento, en su madre, en su esposa, en sus 2 hijos. Y cada noche, cuando regresaba a casa y veía a su familia esperándolo, Mateo sabía que esa era la verdadera riqueza que casi había perdido para siempre.